En la ciudad de Guadalajara, donde las jacarandas pintan las calles de morado cada primavera y el sol pega fuerte incluso en diciembre, vivía María del Rosario Hernández, viuda de Mendoza, una mujer de 67 años que había conocido el trabajo duro desde muy joven. Su casa, ubicada en la colonia americana, era una construcción de 2 plantas con fachada de cantera rosa, herrería negra en las ventanas y un pequeño jardín al frente donde crecían geranios rojos y una bugambilia que trepaba por la pared lateral. Esa casa no era solo un inmueble, era el resultado de décadas de esfuerzo, de turnos dobles en el hospital, de noches sin dormir atendiendo pacientes en urgencias, de sacrificios silenciosos que solo ella conocía en su totalidad. María había trabajado como enfermera en el Hospital Civil durante 42 años. Comenzó siendo una muchacha de 18 recién salida de la preparatoria, con el uniforme blanco almidonado y los zapatos lustrados, llena de nervios pero también de una determinación férrea que le venía de familia. Su madre, fallecida hacía ya 20 años, le había inculcado que una mujer debía valerse por sí misma, que no podía esperar que nadie más resolviera su vida. Y María había aprendido la lección bien. Se casó a los 23 con Roberto Mendoza, un hombre bueno pero enfermizo que trabajaba como maestro en una primaria pública. Tuvieron un solo hijo, Esteban, nacido cuando María tenía 29 años y ya llevaba una década en el hospital. Roberto murió cuando Esteban apenas tenía 12 años, un infarto fulminante que no dio tiempo a nada, ni a despedidas ni a preparativos. María quedó sola con un niño que criar, una casa que pagar y un sueldo de enfermera que nunca fue generoso, pero que ella supo estirar con inteligencia y disciplina. No volvió a casarse. Hubo pretendientes, claro, algunos compañeros del hospital, un vecino viudo, un conocido de la iglesia, pero María decidió que su prioridad era Esteban, que su tiempo y su energía debían concentrarse en darle al muchacho lo que ella no había tenido: estudios, oportunidades, un futuro mejor. Y vaya que se esforzó. Pagó la colegiatura de la universidad privada donde Esteban estudió administración de empresas, aunque eso significó trabajar turnos extras los fines de semana y vender algunos de los pocos muebles buenos que había heredado de su madre. Le compró su primer coche, un Tsuru usado pero en buen estado, cuando el muchacho consiguió su primer empleo en una empresa de logística. Le prestó dinero cuando Esteban y Lucía, su novia de entonces, decidieron casarse y montar un pequeño negocio de papelería. María nunca pidió que le devolvieran ese dinero. Tampoco esperaba gratitud eterna, pero sí confiaba en que su hijo recordara todo lo que ella había hecho por él, en que ese amor de madre se traduciría en respeto y cuidado cuando ella ya no pudiera valerse completamente por sí misma. Esteban y Lucía se casaron hace 7 años en una ceremonia modesta en la parroquia del Sagrado Corazón. María estuvo presente, orgullosa, emocionada hasta las lágrimas al ver a su hijo en el altar. Lucía era una mujer bonita, de cabello largo y oscuro, ojos expresivos y una sonrisa que sabía usar en el momento preciso. Venía de una familia de clase media-baja, con aspiraciones de ascenso social que no ocultaba. Desde el noviazgo, María había notado ciertos detalles: la forma en que Lucía medía cada gasto, cómo preguntaba discretamente por la situación económica de Esteban, el interés que mostraba por la casa de María cuando iban de visita. Pero la señora prefirió pensar que eran cosas normales, que cualquier mujer joven querría asegurarse un buen futuro al lado de su pareja. Los primeros años del matrimonio transcurrieron con relativa normalidad. Esteban visitaba a su madre cada 15 días. A veces la llevaba a comer a un restaurante del centro, otras veces simplemente pasaban la tarde platicando en la sala de la casa mientras tomaban café y comían pan dulce. Lucía acompañaba a su marido en algunas ocasiones, aunque siempre parecía estar distraída, mirando el celular o haciendo comentarios sobre lo grande que era la casa para una sola persona, sobre lo caro que debía ser mantenerla, sobre lo peligroso que era que María viviera sola en un barrio que, según Lucía, ya no era tan seguro como antes. María desestimaba esos comentarios con una sonrisa. Ella conocía su colonia, conocía a sus vecinos, sabía que la seguridad era relativa en cualquier parte de Guadalajara, pero que su calle seguía siendo tranquila. Tenía a Carolina, la vecina de enfrente, una mujer de 50 años divorciada y con 2 hijas ya independizadas que se había vuelto su amiga cercana. Se ayudaban mutuamente. Carolina le llevaba tamales cuando hacía, María le prestaba herramientas o le cuidaba las plantas cuando salía de viaje. Había confianza.
esa confianza que solo dan los años de convivencia y los pequeños favores del día a día. Pero con el tiempo, las visitas de Esteban se fueron espaciando. Primero dejó de ir cada 15 días y pasó a una vez al mes. Luego, las llamadas telefónicas que antes eran semanales se redujeron a una cada 2 o 3 semanas, siempre breves, siempre con el pretexto de que estaba muy ocupado con el trabajo. El negocio de papelería había cerrado después de 3 años de pérdidas y Esteban había conseguido un empleo en una empresa de distribución de productos de limpieza, un puesto administrativo que le daba un sueldo estable pero no excepcional. Lucía, por su parte, trabajaba medio tiempo en una boutique del centro, aunque su verdadera aspiración era no tener que trabajar en absoluto, vivir de las rentas de alguna propiedad o de algún negocio exitoso que su marido pudiera levantar. Fue hace aproximadamente un año que las cosas empezaron a cambiar de manera más evidente. Esteban comenzó a hacer comentarios sobre la conveniencia de que María vendiera la casa y se mudara a un departamento más pequeño, más fácil de mantener, más seguro. María escuchaba con paciencia, pero siempre respondía lo mismo, que esa casa era su hogar, que la había comprado con su trabajo, que ahí había criado a su hijo y guardado los recuerdos de su esposo, que no tenía intención de irse a ningún lado mientras tuviera salud para cuidarla. Esteban insistía, a veces con argumentos que sonaban lógicos, otras veces con un tono de impaciencia que María no le había conocido antes. Decía que el mercado inmobiliario estaba en un buen momento, que podría sacar un buen dinero y vivir más cómoda, que era una lástima tener tanto espacio vacío. Lo que Esteban no decía, pero María intuía, era que él y Lucía necesitaban dinero, o querían más de lo que tenían. Lucía había empezado a llenar su perfil de Facebook con fotos de casas bonitas, de viajes a la playa, de restaurantes caros, siempre acompañadas de comentarios sobre lo mucho que se merecían una vida mejor. María no usaba mucho las redes sociales, pero una de sus sobrinas le había mostrado algunas de esas publicaciones y la señora había sentido un nudo en el estómago. No era envidia lo que le provocaba ver esas imágenes, sino preocupación. Preocupación de que su hijo se hubiera dejado convencer de que la felicidad estaba en tener más cosas, más lujos, más dinero, en lugar de valorar lo que ya tenía. Hace 6 meses, Esteban y Lucía llegaron a la casa de María un domingo por la tarde sin avisar. Traían papeles, folders y una actitud seria que puso en alerta a la señora desde el momento en que entraron. Se sentaron en la sala, rechazaron el café que María les ofreció y Esteban empezó a hablar con un tono que pretendía ser conciliador pero que sonaba ensayado. Dijo que habían estado pensando mucho en el bienestar de su madre, en lo difícil que debía ser para ella manejar todos los asuntos de la casa, pagar los servicios, lidiar con reparaciones y que habían encontrado una solución perfecta. María podría cederles la casa a ellos se encargarían de todo y ella podría quedarse viviendo ahí sin preocupaciones o, si lo prefería, podría mudarse a un lugar más tranquilo mientras ellos rentaban la propiedad y le daban una parte de las ganancias. María los miró en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, con una calma que sorprendió incluso a ella misma, preguntó si estaban sugiriendo que les regalara su casa. Esteban se apresuró a aclarar que no era un regalo, que era una forma de proteger el patrimonio familiar, de asegurarse de que todo quedara en orden para el futuro. Lucía intervino entonces, con esa sonrisa que María ya había aprendido a desconfiar, diciendo que era lo mejor para todos, que de todas formas Esteban era hijo único y tarde o temprano heredaría la casa, que mejor hacerlo ahora que María aún podía disfrutar de la tranquilidad de no tener responsabilidades. María les dijo que no, así de simple, así de directo, les agradeció la visita y les pidió que no volvieran a tocar el tema. Esteban se molestó, dijo que su madre estaba siendo terca, que no entendía que solo querían ayudarla. Lucía, menos sutil, comentó que era una lástima que María no confiara en su propia familia. María no respondió a esas provocaciones, simplemente se levantó, abrió la puerta y les pidió que se fueran. Esteban salió furioso, Lucía con una expresión de desprecio mal disimulado. Esa fue la última vez que María vio a su hijo durante 2 meses. Durante ese tiempo, María vivió en una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque extrañaba a Esteban, porque le dolía saber que su relación se había deteriorado hasta ese punto. Alivio porque al menos ya no tenía que lidiar con las presiones constantes, con las miradas calculadoras de Lucía,
con las insinuaciones disfrazadas de preocupación. Carolina fue su gran apoyo en esos días. Se sentaban en el jardín de una u otra casa, tomaban té de manzanilla o jamaica, y María desahogaba sus penas mientras Carolina escuchaba sin juzgar, ofreciendo palabras de consuelo y también de lucidez. Le decía que a veces los hijos se perdían en el camino, que la codicia era una enfermedad silenciosa, pero que María había hecho lo correcto al defenderse. Entonces, hace 3 semanas, Esteban volvió a aparecer. Esta vez vino solo, sin Lucía, con una actitud más conciliadora. Pidió perdón por la forma en que habían manejado las cosas. Dijo que extrañaba a su madre, que quería recuperar la relación. María, con el corazón dividido entre el amor maternal y la desconfianza aprendida, lo recibió con cautela. Pasaron la tarde conversando. Esteban le contó sobre su trabajo, sobre unos problemas que había tenido con un cliente, sobre lo cansado que estaba. Parecía sincero, parecía arrepentido. Y María, que al final del día seguía siendo madre, quiso creer que su hijo había reflexionado, que había entendido el error. Las visitas de Esteban se reanudaron. Venía 1 o 2 veces por semana, a veces con Lucía, a veces solo. María recuperó parte de la alegría que había perdido, aunque en el fondo de su mente quedaba una pequeña alarma que no terminaba de apagarse. Carolina le advertía que tuviera cuidado, que no bajara la guardia, pero María le respondía que no podía vivir en guerra permanente con su único hijo, que necesitaba darle una oportunidad. Hasta que llegó esa tarde, una tarde de jueves a mediados de noviembre, cuando el clima en Guadalajara ya había refrescado un poco y las tardes se hacían más cortas. María estaba en la cocina preparando caldo de pollo, su platillo de siempre para los días frescos. Había puesto a cocer las verduras, picado el cilantro, exprimido los limones. Tarareaba una canción de Pedro Infante que había escuchado en la radio esa mañana, sintiendo algo parecido a la paz. Esteban había avisado que pasaría a verla, que llegaría como a las 5 de la tarde. María había ido al mercado temprano para comprar pan dulce fresco, ese que le gustaba a su hijo, conchas y cuernos que pensaba acompañar con chocolate caliente. El timbre sonó exactamente a las 5:15. María se limpió las manos en el delantal, se acomodó un mechón de cabello gris que se le había escapado del chongo y fue a abrir la puerta con una sonrisa. Pero cuando abrió, la sonrisa se congeló en su rostro. Esteban estaba ahí, sí, pero no venía solo ni venía con la actitud relajada de las últimas visitas. Lucía estaba con él y ambos tenían una expresión tensa, determinada, casi agresiva. Esteban traía una carpeta bajo el brazo, de esas carpetas grandes de plástico donde se guardan documentos importantes. Entraron sin esperar invitación, pasaron directo a la sala. María cerró la puerta despacio, sintiendo que algo malo estaba por suceder, pero sin saber exactamente qué. Los siguió hasta la sala donde Esteban ya había puesto la carpeta sobre la mesita de centro y estaba sacando papeles. Lucía se quedó de pie junto a la ventana con los brazos cruzados, mirando a María con una mezcla de impaciencia y triunfo anticipado que a la señora le resultó profundamente perturbadora. Esteban le pidió a su madre que se sentara. María obedeció, sintiendo cómo el corazón le latía más rápido, cómo las manos le empezaban a sudar. Su hijo comenzó a hablar rápido, atropellando las palabras. Dijo que habían estado pensando, que habían encontrado una solución definitiva para todos los problemas, que habían ido con un abogado y preparado todo. Señaló los papeles sobre la mesa. Eran documentos notariales, eso María lo entendió de inmediato porque había firmado papeles similares cuando compró la casa, cuando sacó un pequeño crédito hace años para arreglar el techo. Documentos serios, oficiales, con sellos y firmas de abogados. Esteban explicó que lo que necesitaba era que María firmara un poder notarial amplio y suficiente que lo autorizara a él para disponer de la casa, de las cuentas bancarias de su madre, de cualquier bien a nombre de ella. Dijo que era por seguridad, que si algo le pasaba a María, si se enfermaba o tenía algún accidente, él podría actuar de inmediato sin necesidad de trámites complicados, que era lo más sensato, lo más práctico, que muchas familias lo hacían, que el abogado les había asegurado que era completamente legal y conveniente. María lo escuchó en silencio, pero por dentro sentía cómo la rabia y el dolor se mezclaban en una tormenta que le apretaba el pecho. Cuando Esteban terminó de hablar, cuando puso una pluma sobre los papeles y la miró expectante, María levantó la vista y lo miró directamente a los ojos, y con una voz que temblaba pero que no se quebraba le dijo que no.
que jamás firmaría eso, que trabajó toda su vida para tener un lugar donde envejecer con dignidad y tranquilidad y que no iba a entregar todo en un papel solo porque su hijo se lo pedía. Esteban cambió de expresión, la máscara de preocupación filial se cayó y en su lugar apareció algo que María nunca había visto en su hijo: ira pura, frustración desbordada, un resentimiento que debía llevar acumulado quién sabe cuánto tiempo. Comenzó a gritar. Le dijo que era una vieja terca, que no entendía nada, que estaba siendo egoísta, que después de todo lo que él y Lucía habían hecho por ella, lo menos que podía hacer era confiar en ellos. María intentó responder, intentó mantener la calma, pero Esteban no la dejaba hablar. Seguía gritando, paseándose por la sala como animal enjaulado, mientras Lucía observaba desde su rincón con una sonrisa que empezaba a dibujarse en sus labios. Fue entonces cuando Esteban hizo algo que María nunca, ni en sus peores pesadillas, habría imaginado. Se quitó el cinturón, un cinturón de cuero café con hebilla metálica, de esos que usan los hombres para el trabajo. Lo sostuvo con ambas manos, lo levantó frente a él y dio un paso hacia su madre. María retrocedió instintivamente, sintiendo el miedo verdadero por primera vez en mucho tiempo, el miedo físico, el que te hace sudar frío y te paraliza las piernas. Esteban le gritó que no le dejaba otra opción, que iba a firmar esos papeles por las buenas o por las malas, que estaba harto de rogarle, que esa casa y ese dinero eran prácticamente suyos de todas formas y que mejor lo hiciera todo más fácil para todos. Lucía, desde su posición junto a la ventana, soltó una risa nerviosa, aguda, cargada de excitación y maldad, y dijo con voz clara y fuerte: «Ahora sí, todo queda para nosotros». María dio otro paso atrás. Chocó contra el sillón, estuvo a punto de perder el equilibrio. Las lágrimas le empezaron a correr por las mejillas, pero no eran lágrimas de debilidad, sino de traición absoluta. Miraba a su hijo, a ese hombre de 38 años que había crecido en esa misma sala, que había jugado con carritos en ese mismo piso, que había estudiado en esa misma mesa y ya no lo reconocía. O tal vez sí lo reconocía. Tal vez por fin estaba viendo quién era realmente Esteban, más allá del velo del amor maternal que durante años le había impedido ver la verdad. Esteban dio otro paso hacia ella, levantando más el cinturón, con los ojos inyectados de rabia y desesperación. María cerró los ojos, esperando el golpe, esperando lo peor. Y justo en ese momento, cuando el silencio se volvió insoportable y el tiempo pareció detenerse, sonó el timbre de la puerta. El timbre sonó 1, 2, 3 veces, insistente, urgente, rompiendo el aire pesado de la sala como un cuchillo. Esteban se detuvo en seco, el cinturón aún en alto, la respiración agitada. Lucía dejó de sonreír. Su expresión cambió inmediatamente de triunfal a alarmada, como si acabara de despertar de un sueño y se encontrara de pronto en una pesadilla. Miró a Esteban, luego a María, luego hacia la puerta. El timbre seguía sonando, ahora acompañado de golpes fuertes, contundentes. Señora María, ábranos por favor. Era la voz de Carolina. María la reconoció de inmediato, su amiga, su vecina, su ángel guardián sin saberlo. Lucía se acercó a Esteban y le susurró algo al oído. Él bajó el cinturón rápidamente como si quemara y lo aventó sobre el sillón. Se pasó las manos por el cabello tratando de recuperar la compostura, pero el sudor en su frente y el temblor en sus manos lo delataban. María se quedó donde estaba, apoyada contra el respaldo del sillón, sin atreverse a moverse, sin saber qué hacer. «Yo voy», dijo Lucía con voz tensa. Se alisó la blusa, se acomodó el cabello, intentó poner una sonrisa en el rostro, pero le salió más bien una mueca. Caminó hacia la puerta con pasos rápidos, casi corriendo, como si quisiera controlar la situación antes de que se le escapara de las manos. Esteban se quedó en la sala, mirando a su madre con una mezcla de rabia y miedo. María sostuvo su mirada por un segundo, vio en los ojos de su hijo algo que la llenó de una tristeza profunda. Había perdido a su niño para siempre, si es que alguna vez lo había tenido realmente. Lucía llegó a la puerta y la abrió con un movimiento brusco, y entonces pasó algo que nadie en esa casa esperaba. Apenas la puerta se abrió lo suficiente, Lucía palideció. Toda la sangre pareció huir de su rostro en un instante. Sus ojos se abrieron enormes. Su boca se quedó entreabierta en una expresión de shock absoluto. Dio un paso atrás, tambaleándose, y comenzó a gritar, gritos agudos, histéricos, llenos de pánico. No, esto no puede estar pasando, no puede ser. Sus manos se agitaban frente a ella como queriendo alejar algo invisible, como si estuviera viendo un fantasma. Retrocedió más,
chocó contra la mesita del recibidor donde María tenía un florero con flores artificiales y el florero cayó al suelo rompiéndose en pedazos. Pero Lucía ni siquiera pareció notarlo. Seguía gritando, retrocediendo con los ojos fijos en la puerta abierta. Desde la sala, Esteban y María escucharon los gritos de Lucía y una voz masculina, firme y autoritaria, que decía: «Cálmese, señora, somos de la policía. Recibimos un reporte de violencia doméstica en este domicilio. Necesitamos pasar». Y entonces, sin esperar permiso porque la puerta ya estaba abierta y los gritos eran evidencia suficiente de que algo grave estaba ocurriendo, 2 agentes de la policía estatal entraron a la casa, vestidos con sus uniformes azules, portando sus armas reglamentarias al cinto, con la actitud alerta de quien sabe que puede encontrar cualquier cosa del otro lado de una puerta. Detrás de ellos venía Carolina. Su rostro mostraba preocupación genuina, pero también determinación. Traía su celular en la mano. Había sido ella quien había marcado al 911. Llevaba casi 20 minutos escuchando gritos que venían de la casa de María, gritos cada vez más fuertes, más desesperados, y había tomado la decisión de actuar. Conocía bien a María, sabía que la señora vivía sola, sabía que su relación con su hijo se había vuelto tensa, y cuando escuchó una voz masculina gritando y luego esa risa de mujer que le había puesto la piel de gallina, no lo pensó 2 veces. Los 2 agentes avanzaron por el recibidor. Uno de ellos, un hombre de unos 40 años, complexión robusta y bigote canoso, se quedó intentando calmar a Lucía, que seguía retrocediendo y gritando de manera incoherente. El otro agente, más joven, delgado, con mirada penetrante, siguió hacia la sala. Carolina entró detrás de ellos buscando con la mirada a María, necesitando confirmar que su amiga estaba bien. Cuando el agente joven llegó a la sala, la escena que encontró lo puso inmediatamente en alerta máxima. María estaba apoyada contra el sillón, visiblemente alterada, con lágrimas en el rostro y temblando. Esteban estaba de pie en medio de la sala, sudando, con expresión culpable, y sobre el sillón, claramente visible, estaba el cinturón de cuero que acababa de aventar. Sobre la mesita de centro había papeles dispersos, documentos oficiales. El ambiente en la habitación era tenso, cargado, como si acabara de pasar algo terrible o estuviera a punto de pasar. «Buenas tardes», dijo el agente con voz firme pero cortés. «Soy el oficial Ramírez de la Policía Estatal. Recibimos un reporte de posible agresión en este domicilio. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando aquí?» Su mano descansaba sobre la funda de su arma, no amenazante pero lista. Su compañero apareció en ese momento desde el recibidor, prácticamente arrastrando a una Lucía histérica que ya no gritaba, pero sollozaba sin control, respirando entrecortadamente al borde de un ataque de pánico. Carolina pasó junto a los agentes y corrió hacia María. «Amiga, ¿estás bien? ¿Te lastimaron?» María negó con la cabeza, incapaz de hablar todavía, pero se aferró a Carolina con fuerza. Carolina la abrazó, sintiendo cómo el cuerpo de su amiga temblaba como hoja al viento. Luego miró a Esteban con una expresión de profundo desprecio. «Fue él», le dijo al agente Ramírez, señalando a Esteban con el mentón. «Escuché los gritos desde mi casa, enfrente, gritos masculinos amenazando, y luego esa», señaló a Lucía, riéndose como si todo fuera una diversión. El agente Ramírez dio un paso hacia Esteban. «Señor, voy a necesitar que se identifique y me explique qué está pasando aquí. ¿Es usted familiar de la señora?» Esteban abrió la boca, pero no le salieron palabras. Miró a su madre, luego a Lucía, que seguía sollozando en brazos del otro agente, luego a los papeles sobre la mesa. El oficial Ramírez siguió su mirada y vio el cinturón sobre el sillón. Se acercó, lo recogió con cuidado, examinándolo. Era pesado. La hebilla era grande, metálica, un objeto que podía hacer mucho daño. «¿Este cinturón es suyo, señor?» Esteban asintió casi imperceptiblemente. «¿Y puede explicarme por qué está aquí, fuera de sus pantalones, y por qué la señora», señaló a María, «está claramente en estado de shock?» Esteban intentó hablar, pero su voz salió como un graznido. Tosió, tragó saliva, lo intentó de nuevo. «Es mi madre, yo. Solo veníamos a visitarla, a platicar de unos asuntos familiares». El agente Ramírez no parecía convencido, miró de nuevo los documentos sobre la mesa, se acercó, los revisó rápidamente. Eran poderes notariales, eso era evidente. Documentos legales, sí, pero que requerían firma voluntaria. Miró a María. «Señora, ¿usted es la dueña de esta casa?» María asintió, todavía abrazada a Carolina. «¿Y estos documentos? ¿Estaba usted a punto de firmarlos voluntariamente?» María encontró su voz. Salió débil al principio, pero ganó fuerza con cada palabra. «No, no quería firmar». Él señaló a Esteban con un dedo tembloroso.
me estaba obligando, me gritó, levantó el cinturón, dijo que no le dejaba otra opción. Y ella, ahora señaló a Lucía, se rió, dijo que ahora todo quedaría para ellos. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Los dos agentes se miraron entre sí. El oficial Ramírez entregó el cinturón a su compañero y se acercó a Esteban. «Señor, voy a necesitar que me acompañe afuera. Tenemos que tomar su declaración». Esteban intentó protestar, dijo que era un malentendido, que su madre estaba exagerando, que él nunca la tocaría, pero el agente no estaba pidiendo permiso. Le hizo un gesto para que saliera de la sala y Esteban, derrotado, obedeció. El otro agente, que se había presentado como oficial Torres, un hombre de unos 30 años con cara de niño pero actitud profesional, ayudó a sentar a Lucía en una silla del recibidor. Ella había dejado de gritar pero seguía temblando, con la mirada perdida, como si estuviera en shock. «Señora, necesito que se calme y me diga su nombre completo». Lucía tardó varios segundos en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. «Lucía, Lucía Morales de Mendoza». Carolina seguía abrazando a María, acariciándole el cabello, susurrándole que todo iba a estar bien, que la policía estaba ahí, que ya no tenía que tener miedo. María lloraba en silencio, un llanto de liberación y dolor mezclados. Liberación porque se había salvado, porque alguien había intervenido justo a tiempo. Dolor porque ese alguien que la había amenazado, que la había hecho sentir miedo en su propia casa, era su hijo, su único hijo, el niño que había crecido en su vientre, que había alimentado con su pecho, que había arrullado en noches de fiebre, que había llevado de la mano a su primer día de escuela. El oficial Ramírez regresó a la sala después de haber dejado a Esteban en el pórtico de la casa, vigilado por otro agente que había llegado como refuerzo en una segunda patrulla. Se acercó a María con actitud respetuosa. «Señora, lamento mucho lo que ha pasado aquí. Necesito que me cuente con detalle qué ocurrió. Tómese su tiempo, no hay prisa». María, todavía abrazada a Carolina pero con más control sobre sí misma, comenzó a relatar todo. Empezó por el principio, por cómo había sido su relación con Esteban durante años, cómo ella había trabajado duro para darle una vida digna, cómo él se había casado con Lucía y cómo desde entonces las cosas habían empezado a cambiar. Contó sobre las presiones para que vendiera la casa, sobre la visita de hace 6 meses donde le habían propuesto por primera vez que cediera la propiedad, sobre el distanciamiento posterior y la aparente reconciliación reciente. Luego, describió lo que había pasado esa tarde, cómo Esteban y Lucía habían llegado con los documentos, cómo le habían exigido que firmara, cómo al negarse su hijo había perdido el control. Describió el momento en que Esteban se quitó el cinturón, la forma en que lo levantó, las palabras exactas que le había gritado y repitió lo que Lucía había dicho, esa frase que se le había clavado como cuchillo en el corazón: «Ahora sí, todo queda para nosotros». El oficial Ramírez tomaba notas en una pequeña libreta, hacía preguntas ocasionales para aclarar detalles, pero sobre todo escuchaba. Cuando María terminó su relato, el agente asintió gravemente. «Señora, lo que me está describiendo constituye varios delitos: coacción, intimidación, posible tentativa de fraude y, dependiendo de cómo evaluemos las amenazas con el cinturón, podría también haber violencia doméstica o familiar. Vamos a tener que arrestar a su hijo y a su nuera». María sintió que el mundo se le venía encima. Una cosa era salvar su vida, su casa, su dignidad. Otra, muy diferente, era ver a su hijo arrestado, llevado en una patrulla, fichado como delincuente. ¿Es realmente necesario?», preguntó con voz débil. El oficial Ramírez la miró con comprensión, pero también con firmeza. «Señora, entiendo que es su hijo, pero lo que intentó hacer aquí es muy grave. Si no intervenimos ahora, si no hay consecuencias, ¿qué cree que pasará la próxima vez? La próxima vez tal vez no haya vecinos que escuchen, tal vez no lleguemos a tiempo». Carolina apretó más el abrazo. «María, escucha al oficial, tiene razón. Esteban cruzó una línea que no se puede ignorar. Te amenazó, te iba a golpear. Esa mujer se estaba riendo de verte sufrir. ¿De verdad crees que se van a detener aquí si no hay consecuencias?». María cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión, pero sabiendo en el fondo que no había decisión que tomar. Los hechos eran los hechos, la ley era la ley, y por más que le doliera, su hijo había cometido delitos graves. El oficial Torres entró a la sala con Lucía, que ya había recuperado algo de compostura, pero mantenía una expresión de terror que resultaba casi cómica considerando su actitud de hacía apenas 20 minutos. «Jefe», le dijo a Ramírez, «la señora dice que ella no hizo nada, que solo estaba acompañando a su esposo,
que todo es un malentendido. Ramírez asintió. Eso lo determinaremos en la agencia del Ministerio Público. Por ahora, ambos quedan detenidos. Se escuchó un grito desde el pórtico. Era Esteban. No pueden arrestarme. No hice nada. Es mi madre. Tengo derecho a hablar con ella de asuntos familiares. El agente que lo vigilaba le respondió con voz calmada pero firme que dejara de gritar o le pondrían las esposas más apretadas. Carolina salió un momento al porche, vio a Esteban esposado sentado en las escaleras de entrada con la mirada perdida y expresión de incredulidad. Por un segundo sintió algo de lástima, pero luego recordó los gritos que había escuchado, el terror en la voz de María, y esa lástima se evaporó. Volvió a entrar y encontró que los agentes ya estaban preparando todo para trasladar a los detenidos. El oficial Ramírez le entregó una tarjeta a María. Señora, aquí está el número de la agencia donde los vamos a llevar. Mañana en la mañana puede presentarse a dar su declaración formal ante el Ministerio Público. Es importante que lo haga para que el proceso legal continúe. También le recomiendo que consiga un abogado, aunque por tratarse de delitos que se persiguen de oficio, el Ministerio Público actuará independientemente de que usted presente denuncia formal o no. María tomó la tarjeta con manos temblorosas. ¿Y qué va a pasar con ellos? El oficial se acomodó la gorra. Van a pasar la noche detenidos. Mañana, el juez decidirá si procede vincularlos a proceso o si los libera bajo ciertas condiciones. Dependerá de muchos factores, los antecedentes penales, el riesgo de fuga, la gravedad de los hechos. Pero le voy a ser honesto, señora, con lo que tenemos aquí, con su testimonio, con el testimonio de su vecina que escuchó todo desde afuera, con los documentos que pretendían obligarla a firmar, es muy probable que el juez sí los vincule a proceso. Lucía escuchó eso y comenzó a llorar de nuevo. No, por favor, no. No podemos pasar la noche en la cárcel. Yo no hice nada, se los juro. Fue idea de él. Yo solo estaba ahí. El oficial Torres la miró con dureza. Señora, usted dijo, y cito textualmente según el testimonio de la víctima y la testigo, ahora sí, todo queda para nosotros. Eso no suena a alguien que solo estaba ahí. Eso suena a complicidad. Lucía abrió la boca para protestar, pero no encontró palabras. Sabía que la habían cachado, que su momento de triunfo se había convertido en su perdición. Los agentes sacaron a Lucía primero, la llevaron esposada, todavía llorando, hasta la patrulla que estaba estacionada frente a la casa. Varios vecinos habían salido a sus puertas y ventanas, curiosos por las luces de las patrullas y el movimiento inusual en la calle. María sintió vergüenza por un momento, pero Carolina le puso una mano en el hombro. No tienes nada de qué avergonzarte. Tú eres la víctima aquí. Ellos son los que deberían sentir vergüenza. Luego sacaron a Esteban. Cuando pasó frente a la puerta de la sala donde María estaba de pie, se detuvo un segundo. La miró con una expresión que María no supo interpretar. ¿Era arrepentimiento? ¿Era odio? ¿Era simplemente incredulidad de que su plan había fallado? Esteban abrió la boca como queriendo decir algo, pero el agente que lo escoltaba lo empujó suavemente para que siguiera caminando. Y así, esposado, cabizbajo, Esteban salió de la casa donde había crecido, esta vez como delincuente. Cuando las patrullas se fueron, llevándose las luces azules y rojas, llevándose las sirenas y la tensión, la casa quedó sumida en un silencio pesado. Carolina cerró la puerta y puso el cerrojo, luego tomó a María de la mano y la llevó de vuelta a la sala. La sentó en el sillón, el mismo donde momentos antes había estado temblando de miedo. Recogió los papeles que seguían sobre la mesita, los documentos que Esteban había traído y los puso en la carpeta. Voy a guardar esto. Puede ser evidencia importante. María miraba al frente sin ver realmente nada. Estaba en shock, procesando todavía todo lo que había pasado. Carolina fue a la cocina donde el caldo seguía hirviendo en la estufa. Lo apagó, removió la olla del fuego. El olor a pollo y cilantro llenaba la casa. Un aroma reconfortante y doméstico que contrastaba brutalmente con los eventos que acababan de ocurrir. Preparó 2 tazas de té de tila, ese que María siempre tenía para los nervios, y regresó a la sala. «Toma, bebe esto, te vas a hacer bien». María aceptó la taza con manos temblorosas. El líquido caliente le quemó un poco la lengua, pero el calor le reconfortó. Bebió despacio, sintiendo cómo poco a poco recuperaba algo de sensación de realidad. Carolina se sentó a su lado sin decir nada, solo estando presente. A veces las palabras sobran, a veces lo único que se necesita es saber que no estás sola. Después de un largo silencio, María habló. Su voz sonaba rota, cansada, infinitamente triste.
¿Cómo llegamos a esto, Carolina? ¿En qué momento mi hijo se convirtió en alguien capaz de amenazarme? ¿Fui tan mala madre? ¿Le di demasiado? ¿Le di muy poco? Carolina negó con la cabeza. No, amiga, tú fuiste una madre extraordinaria. Le diste todo. Lo que pasa es que hay personas que nunca están satisfechas, que siempre quieren más y se vuelven resentidas cuando no obtienen lo que creen merecer. No es tu culpa. María quería creer eso, quería aferrarse a la idea de que no había sido su culpa, pero las dudas la carcomían por dentro. Tal vez, si no le hubiera dado tanto, si lo hubiera dejado que se ganara las cosas por sí mismo, no hubiera crecido esperando que yo lo resolviera todo. Carolina la tomó de las manos. María, escúchame, lo que Esteban hizo hoy no fue por cómo lo criaste, fue una decisión de él, influenciado por esa mujer, cegado por la codicia. Los padres hacen lo mejor que pueden con lo que tienen y tú hiciste más que tu mejor esfuerzo. Lo demás ya no está en tus manos. Las lágrimas volvieron a correr por las mejillas de María. Esta vez lloró sin contención, lloró por todo lo que había perdido. No solo esa tarde, sino a lo largo de los últimos años. Lloró por el hijo que creyó tener y que nunca existió realmente, o que existió, pero se perdió en algún punto del camino. Lloró por los años de esfuerzo, de sacrificio, de amor incondicional que ahora parecían no haber servido para nada. Lloró por la soledad que sentía, por la traición, por el miedo que había experimentado en manos de quien se suponía debía protegerla. Carolina la dejó llorar. No intentó calmarla con palabras vacías, no le dijo que todo estaría bien, porque ambas sabían que nada volvería a ser como antes. Simplemente estuvo ahí, sosteniendo sus manos, pasándole pañuelos desechables de la caja que había sobre la mesita, siendo el ancla que María necesitaba para no perderse completamente en el mar de su dolor. Pasó casi una hora antes de que las lágrimas se secaran, antes de que María pudiera respirar sin que se le cortara el aliento. «Tengo que llamar a alguien», dijo finalmente María con voz ronca. No sé a quién, pero siento que debo avisar. Mi hermana, tal vez, aunque vive en Monterrey y hace años que no nos hablamos mucho. O mi prima Estela, ella vive aquí en Guadalajara, en Zapopan». Carolina asintió. «Si quieres llamar a alguien, hazlo, pero también está bien si prefieres esperar hasta mañana. Ha sido un día muy pesado, necesitas descansar». María negó con la cabeza. «No voy a poder dormir, no esta noche. Cada vez que cierre los ojos voy a ver a Esteban con ese cinturón en la mano, voy a escuchar la risa de esa mujer. No, necesito hacer algo, mantenerme ocupada». Se levantó del sillón con esfuerzo, las piernas todavía débiles, y caminó hacia el teléfono fijo que tenía en un mueble del comedor. Buscó en su libreta de direcciones el número de su prima Estela. Hacía meses que no hablaban, tal vez más de un año. La vida los había alejado, como pasa a menudo cuando la gente envejece y cada quien tiene sus propias preocupaciones. Marcó el número, sonó 4 veces antes de que contestaran. Bueno, era la voz de Estela, reconocible incluso después de tanto tiempo. «Estela, soy María, María del Rosario». Hubo un silencio breve del otro lado. «María, prima, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Hace tanto que no hablamos». María sintió que las lágrimas amenazaban con volver, pero se contuvo. «Estela, necesito contarte algo. Algo muy grave pasó hoy». Y así, con voz entrecortada, María le contó todo a su prima. Estela escuchó sin interrumpir, solo emitiendo exclamaciones ocasionales de sorpresa o indignación. Cuando María terminó, Estela guardó silencio por unos segundos. «Ay, prima, no puedo creerlo. Esteban siempre me pareció un muchacho bueno, callado pero bueno. Nunca imaginé que fuera capaz de algo así. ¿Estás bien? ¿Estás sola?». María le contó que Carolina estaba con ella. «Menos mal. Oye, mañana en la mañana voy para allá, ¿está bien? No deberías enfrentar esto sola. Voy a acompañarte a dar tu declaración y lo que necesites». María sintió una oleada de gratitud. «Gracias, Estela. No sabes cuánto te lo agradezco». Hablaron unos minutos más, Estela insistiendo en que María no estuviera sola, María asegurándole que Carolina se quedaría con ella esa noche. Cuando colgó, se sintió un poco mejor. No tan sola, no tan abandonada. Todavía tenía gente que la quería, que la apoyaba, aunque no fueran las personas que ella hubiera esperado. Carolina había ordenado un poco la sala mientras María hablaba por teléfono. Recogió los pedazos del florero roto en el recibidor, barrió los vidrios, acomodó los cojines del sillón, pequeñas acciones que devolvían algo de normalidad al espacio. Cuando María regresó, Carolina ya había decidido que se quedaría a dormir. «No acepto un no por respuesta», dijo antes de que María pudiera protestar. «Voy a traer algunas cosas de mi casa y me instalo en el cuarto de visitas.
Mañana vamos juntas a la agencia del Ministerio Público. María no tenía fuerzas para discutir y en el fondo agradecía la compañía. La casa de pronto le parecía demasiado grande, demasiado vacía, llena de sombras y recuerdos que ahora estaban manchados por lo que había pasado. Carolina cruzó la calle, fue a su casa y regresó 10 minutos después con una pequeña maleta, su cepillo de dientes, ropa limpia para el día siguiente. Se instaló en el cuarto que María había preparado para las visitas, un cuarto pequeño pero acogedor con una cama individual, un buró y un crucifijo en la pared. Esa noche cenaron poco. Carolina calentó el caldo que María había estado preparando cuando llegó Esteban. Sirvió 2 platos, agregó limón, cilantro, cebolla picada. Se sentaron a la mesa de la cocina en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. María apenas probó la comida. El nudo en su estómago no dejaba pasar casi nada. Carolina comió por las 2, sabiendo que necesitaban mantener las fuerzas para lo que vendría. Después de cenar, Carolina insistió en quedarse despierta un rato más viendo televisión en la sala, algo ligero y sin sentido que distrajera un poco. María aceptó, aunque su mente estaba a kilómetros de distancia de la telenovela que pasaban en el Canal de las Estrellas. Pensaba en Esteban, preguntándose dónde estaría en ese momento. ¿Lo habrían puesto en una celda? ¿Estaría con otros detenidos? ¿Tendría miedo? Parte de ella, la parte madre que nunca muere completamente, sentía preocupación, pero otra parte, la parte que había temblado de terror esa tarde, sentía que estaba recibiendo lo que merecía. A eso de las 11 de la noche, María finalmente aceptó intentar dormir. Se fue a su recámara, se cambió y se puso su camisón de algodón, se lavó la cara, se cepilló los dientes mirándose en el espejo del baño y apenas reconociéndose. Parecía haber envejecido 10 años en una tarde. Las ojeras eran profundas, las arrugas más marcadas, la mirada apagada. Se metió en su cama bajo las cobijas que olían a suavizante de ropa y cerró los ojos, pero el sueño no llegó. Cada vez que estaba a punto de dormirse, su mente le reproducía la escena una y otra vez. Esteban gritando, el cinturón en alto, la risa de Lucía, el timbre sonando, los policías entrando, las esposas en las muñecas de su hijo. Se dio vueltas en la cama durante horas tratando de encontrar una posición cómoda, tratando de pensar en otra cosa, en cualquier cosa que no fuera lo que había pasado, pero era inútil. A eso de las 3 de la mañana se levantó. Sabía que no iba a poder dormir, así que no tenía sentido seguir intentándolo. Se puso una bata sobre el camisón y salió de su cuarto. La casa estaba en silencio. Fue a la cocina, se preparó un té de manzanilla, se sentó a la mesa. La luna entraba por la ventana, iluminando tenuemente el espacio. Pensó en todas las noches que había pasado en esa cocina, preparando desayunos para Esteban antes de que se fuera a la escuela, empacando lonches, curando rodillas raspadas, ayudando con tareas. Buenos recuerdos que ahora dolían. Escuchó pasos suaves. Era Carolina, también sin poder dormir. ¿Estás bien?, preguntó. Aunque la respuesta era obvia, María negó con la cabeza. No puedo dormir, no puedo dejar de pensar. Carolina se sentó frente a ella. Es normal, es apenas el primer día. Va a tomar tiempo procesar todo esto. Pasaron el resto de la noche ahí, tomando té, hablando poco, solo acompañándose. A veces el consuelo no está en las palabras, sino en la presencia. Cuando amaneció, ninguna de las dos había dormido realmente. Se arreglaron con cuidado. María eligió un vestido sencillo pero formal, de esos que usaba cuando tenía que ir al banco o a algún trámite importante. Se peinó el cabello con esmero. Se puso un poco de lápiz labial. Quería verse respetable. Quería que cuando diera su declaración la tomaran en serio. Carolina se vistió con pantalones y blusa, también formal. A las 9 de la mañana llegó Estela. Estela era 2 años mayor que María, una mujer robusta de cabello completamente blanco que no se teñía, con lentes de armazón grueso y una sonrisa cálida que se le formó apenas vio a su prima. Las dos mujeres se abrazaron en la puerta, un abrazo largo, apretado, lleno de todo lo que no necesitaba decirse. «Ay, prima», suspiró Estela, «qué barbaridad lo que te pasó». María sintió que las lágrimas amenazaban de nuevo, pero se contuvo. Ya había llorado suficiente. Ahora tocaba ser fuerte. Las 3 mujeres se subieron al coche de Estela, un Corsa viejo pero bien cuidado, y se dirigieron a la agencia del Ministerio Público que les había indicado el oficial Ramírez. El edificio era una construcción gris, sin personalidad, de esas que el gobierno construye en serie. Había una fila de personas esperando ser atendidas, casos de robos, accidentes, denuncias varias. María se formó con su número de expediente que le habían dado la noche anterior.
Carolina y Estela se quedaron con ella, una a cada lado, como guardaespaldas silenciosas. La espera fue larga, 2 horas antes de que llamaran su nombre. María del Rosario Hernández, viuda de Mendoza, una mujer joven, no más de 30 años, con traje sastre negro y cabello recogido en una cola de caballo, la llamó desde una puerta. María se levantó, sintiendo las piernas rígidas después de tanto tiempo sentada. Carolina y Estela intentaron acompañarla, pero la mujer les indicó que solo podía pasar la denunciante. María les dirigió una mirada nerviosa, pero entró sola a la oficina. Era un espacio pequeño con un escritorio de metal, una computadora vieja, archiveros llenos hasta el tope. La mujer se presentó como licenciada Gabriela Ruiz, agente del Ministerio Público asignada al caso. Le indicó a María que se sentara. Señora Hernández, voy a tomarle su declaración formal sobre los hechos ocurridos ayer en la tarde. Es importante que me cuente todo con el mayor detalle posible. Tómese su tiempo. María comenzó a narrar, esta vez con más calma que la noche anterior, pero también con más detalle. La licenciada Ruiz tecleaba en la computadora, haciendo pausas ocasionales para pedirle que repitiera algo o aclarara un punto. Le preguntó por la relación previa con su hijo, por episodios anteriores de violencia o amenazas, por testigos que pudieran corroborar su versión. María mencionó a Carolina, a los policías que habían intervenido, incluso sugirió que tal vez algunos otros vecinos habían escuchado algo, aunque no sabía con certeza. La declaración tomó más de 1 hora. Cuando terminó, la licenciada Ruiz imprimió el documento, se lo dio a leer a María para que verificara que todo estuviera correcto, y luego le pidió que firmara al final de cada hoja. Señora Hernández, con base en su declaración y en el parte policial de anoche, vamos a solicitar al juez que vincule a proceso a Esteban Mendoza Hernández y a Lucía Morales de Mendoza por los delitos de coacción, amenazas y violencia familiar. También vamos a solicitar medidas de protección para usted, incluyendo una orden de restricción que les prohíba acercarse a menos de 200 metros de su persona y de su domicilio. María asintió sintiendo el peso de esas palabras. Orden de restricción. Su hijo no podría acercarse a ella. Era necesario, lo sabía, pero dolía de todas formas. ¿Qué va a pasar con ellos?, preguntó. La licenciada se recargó en su silla. Hoy en la tarde van a ser presentados ante el juez de control. Él decidirá si los vincula a proceso o no. Si lo hace, que es muy probable dado el tipo de delitos y las circunstancias, entonces determinará si enfrentan el proceso en libertad o en prisión preventiva. Dependerá de varios factores: si tienen antecedentes, si representan riesgo de fuga, si hay riesgo de que puedan lastimar a la víctima. María sintió un escalofrío. ¿Prisión preventiva? ¿Su hijo en la cárcel? Pero entonces recordó el cinturón en alto. Recordó la expresión en el rostro de Esteban, recordó el miedo que había sentido y entendió que no había otra opción. Entiendo, dijo simplemente. La licenciada Ruiz le entregó una copia de su declaración y una tarjeta con su nombre y número de extensión. Cualquier cosa que necesite, cualquier situación relacionada con el caso, me llama directamente. Y señora, agregó con tono más personal, hizo lo correcto. Nadie tiene derecho a tratarla así. Ni siquiera su hijo. María salió de la oficina sintiendo una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque ya había cumplido con su parte, porque el sistema legal estaba actuando. Tristeza porque cada paso que daba en este proceso era un paso más lejos de la relación que alguna vez tuvo o creyó tener con su hijo. Carolina y Estela se levantaron cuando la vieron salir. ¿Cómo te fue?, preguntó Estela. María les contó brevemente y las tres salieron del edificio hacia el estacionamiento. De regreso en la casa, Estela insistió en preparar comida. Hizo arroz, frijoles, pollo guisado, comida casera y reconfortante. María apenas comió de nuevo, pero agradeció el gesto. Carolina se fue a su casa un rato para atender algunos pendientes, pero prometió regresar en la tarde. Estela se quedó, lavó los platos, limpió la cocina, mantuvo las manos ocupadas mientras platicaba con María de cosas sin importancia, de la familia, de los nietos de Estela, de cualquier cosa que alejara un poco la mente de lo que estaba pasando. A media tarde, el teléfono de la casa sonó. María contestó con el corazón acelerado. Era la licenciada Ruiz. Señora Hernández, quería informarle que ya se llevó a cabo la audiencia inicial. El juez vinculó a proceso a ambos imputados. Determinó que Esteban Mendoza enfrentará el proceso bajo prisión preventiva oficiosa, es decir, en reclusión, dado que se le acusa de violencia familiar agravada. En cuanto a Lucía Morales, se le otorgó libertad condicional bajo firma periódica y prohibición de salir del Estado,
ya que su participación se considera como complicidad, pero no como autoría directa. María tuvo que sentarse. Esteban iba a estar en la cárcel. No durante todo el proceso judicial, que podía tomar meses, sino al menos hasta que se determinara su culpabilidad o inocencia. ¿Dónde lo van a tener? La licenciada le dio el nombre del Centro de Reinserción Social, lo que antes llamaban reclusorio. Usted tiene derecho a visitarlo si así lo desea, aunque dada la naturaleza del caso y la orden de restricción, las visitas estarían supervisadas y bajo condiciones especiales. Cuando colgó, María se quedó mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. Estela se acercó, había escuchado parte de la conversación. ¿Esteban está en la cárcel? María asintió lentamente. Sí, y Lucía está libre pero con restricciones. Estela abrazó a su prima. Sé que duele, María, pero es lo que tiene que pasar. Hay consecuencias para las acciones, incluso cuando las comete gente que queremos. Los siguientes días pasaron en una especie de nebulosa para María. Había momentos en que se sentía relativamente bien, funcional, capaz de hacer las tareas cotidianas de la casa, y había momentos en que el peso de todo le caía encima y tenía que sentarse, respirar profundo, recordarse que había hecho lo correcto. Carolina siguió visitándola diariamente, a veces solo para tomar café, otras para acompañarla al mercado o a la farmacia. Estela venía 2 o 3 veces por semana, siempre con algún pretexto. Traía comida o necesitaba que María le prestara algo o simplemente pasaba a saludar. Una semana después de los hechos, María recibió una llamada que no esperaba. Era una voz de mujer que no reconoció. Señora Hernández, habla la madre de Lucía, Socorro Morales. Necesito hablar con usted. María sintió que se le tensaba todo el cuerpo. Dígame, la voz del otro lado sonaba tensa, mezcla de súplica y enojo contenido. Señora, mi hija me contó lo que pasó. Dice que todo fue un malentendido, que usted exageró las cosas. Por favor, retire la denuncia. Lucía tiene problemas para trabajar con esto encima. No puede salir del estado, está destruida. María sintió algo que no había sentido en días, claridad absoluta. Señora Morales, con todo respeto, lo que pasó no fue un malentendido. Su hija y mi hijo intentaron despojarme de mi patrimonio mediante amenazas y violencia. Su hija se rió mientras mi hijo me amenazaba con un cinturón. No voy a retirar nada. Lo siento mucho si esto afecta a Lucía, pero las acciones tienen consecuencias. Hubo un silencio tenso del otro lado. Usted es una vieja amargada, escupió finalmente la señora Morales. Está destruyendo la vida de mi hija por puro egoísmo. Esa casa ni siquiera la va a disfrutar. Se va a morir sola ahí, mientras mi hija y su esposo podrían haberla aprovechado. María sintió la rabia subir, pero la controló. Señora Morales, no vuelva a llamarme. Si lo hace, voy a reportar este acoso también a las autoridades. Y colgó, con las manos temblando, pero con la convicción de haber hecho lo correcto. Pasaron las semanas. El caso seguía su curso legal. María tuvo que declarar 2 veces más, respondiendo preguntas de los abogados defensores que trataban de buscar inconsistencias en su versión. Pero su historia no cambió porque era la verdad. Carolina declaró también como testigo, confirmando todo lo que había escuchado. Los agentes que habían intervenido presentaron sus reportes. La evidencia era sólida. 2 meses después de los hechos, María recibió otra llamada de la licenciada Ruiz. Señora Hernández, tengo buenas noticias. Esteban Mendoza aceptó un acuerdo con el Ministerio Público. Se declaró culpable de los cargos de coacción y violencia familiar a cambio de una sentencia reducida. Va a cumplir 18 meses de prisión, de los cuales ya lleva 2, y al salir estará bajo libertad condicional durante 3 años más. La orden de restricción se mantiene vigente durante todo ese tiempo. María no supo si sentirse aliviada o más triste todavía, al menos el proceso terminaba. No tendría que seguir yendo a audiencias, reviviendo lo que había pasado. Pero su hijo iba a estar 16 meses más en prisión. ¿Y Lucía?, preguntó. Lucía Morales también aceptó un acuerdo. Se le impuso una pena suspendida condicionada a que realice trabajo comunitario y tome terapia psicológica. Si cumple con todo durante 2 años, no tendrá que ir a prisión. María agradeció la llamada y colgó. Se quedó sentada en su sala, mirando las paredes que conocía tan bien, los muebles que había comprado con tanto esfuerzo, las fotos familiares que colgaban y que ahora le parecían mentiras, retratos de una felicidad que nunca fue real o que se perdió en algún punto.
Durante las semanas siguientes al acuerdo legal, María comenzó a experimentar algo que no había sentido en mucho tiempo, una extraña mezcla de paz y vacío. La paz venía de saber que el proceso legal había concluido, que ya no tendría que revivir constantemente el trauma de aquella tarde. El vacío venía de la ausencia definitiva de Esteban en su vida. No era solo su ausencia física, que ya había experimentado durante los meses de distanciamiento previos al incidente, sino la ausencia de la posibilidad misma de tener una relación con él. La orden de restricción era clara. Esteban no podía acercarse a ella, y aunque técnicamente María podría visitarlo en prisión, algo en su interior se negaba rotundamente a hacerlo. Carolina seguía siendo su apoyo constante. Pasaban las tardes juntas con frecuencia, a veces en casa de María, otras en la de Carolina. Tomaban café, veían telenovelas, platicaban de todo y de nada. Carolina le contaba sobre sus hijas, que vivían una en León y otra en Querétaro, ambas con familias propias y trabajos que las mantenían ocupadas. María escuchaba con una mezcla de alegría por su amiga y tristeza por su propia situación. ¿Cómo era posible que Carolina, divorciada y con una historia de vida complicada, tuviera una relación tan hermosa con sus hijas, mientras ella, que había sacrificado todo por su hijo, hubiera terminado con una orden de restricción de por medio? Una tarde de mediados de enero, mientras María regaba las plantas de su jardín, se detuvo a observar la bugambilia que trepaba por la pared. Estaba floreciendo espectacularmente, llena de esas flores fucsias que en realidad no son flores, sino brácteas, hojas modificadas que protegen las pequeñas flores blancas del centro. Pensó en cómo esa planta había estado ahí desde que compraron la casa, cómo había sobrevivido a sequías, a heladas ocasionales, a podas drásticas, y siempre volvía a florecer. Había algo de esperanza en eso, algo que le hablaba de resiliencia. Fue en ese momento de contemplación que tomó una decisión. No podía seguir viviendo en esa casa, no porque Esteban y Lucía la hubieran obligado, no porque tuviera miedo, sino porque cada rincón de ese lugar estaba lleno de recuerdos que ahora le dolían. El cuarto de Esteban, que había mantenido intacto durante años esperando sus visitas, ahora le parecía un santuario, a una ilusión. La cocina donde había preparado miles de comidas para su hijo. La sala donde había ocurrido el incidente. Todo le pesaba, pero había otra razón más profunda. María se estaba dando cuenta de que vivir sola en esa casa grande, con los años que tenía encima y sin familia cercana que la apoyara realmente, no era sostenible a largo plazo. Había días en que las escaleras le costaban trabajo, días en que el mantenimiento del jardín le parecía demasiado, días en que la soledad se volvía opresiva. Necesitaba un cambio, no porque se lo impusieran, sino porque ella así lo decidía. Esa noche llamó a Estela y le compartió sus pensamientos. Su prima la escuchó con atención. «María, creo que es una decisión valiente, pero ¿estás segura? No quiero que después sientas que Esteban al final se salió con la suya». María negó con la cabeza, aunque Estela no podía verla. «No, prima. Esteban quería despojarme de mi patrimonio, obligarme a ceder mi casa. Yo voy a venderla por mi propia voluntad cuando yo lo decida, y el dinero va a ser para mí, para vivir con dignidad el tiempo que me quede. Es completamente diferente». Estela estuvo de acuerdo. «Tienes razón. ¿Y ya pensaste dónde te gustaría vivir?». María había estado investigando, había visto anuncios en el periódico de residencias para adultos mayores, comunidades donde vivían personas de su edad, con actividades programadas, servicios de salud disponibles, seguridad y, lo más importante, compañía. Hay una que se llama Villa Serena, en Zapopan. Fui a visitarla hace unos días. Es bonita, prima. Tiene jardines, una capilla, salón de actividades, comedor comunitario. No es un asilo, es como un fraccionamiento, pero solo para personas mayores. Le contó a Estela con cierto entusiasmo cómo cada residente tenía su propio departamento pequeño, con recámara, baño y una cocineta, pero que había áreas comunes donde la gente se reunía. Le habían mostrado el salón de manualidades donde daban clases de tejido, pintura, cerámica. El gimnasio adaptado para adultos mayores con instructores especializados, la biblioteca con cientos de libros. Y lo mejor, agregó María, es que hay gente de mi edad, con sus propias historias, sus propias vidas. No estaría sola. Estela la apoyó completamente en la decisión. «Si eso es lo que quieres hacer, cuenta con mi ayuda para lo que necesites». «Ya sabes cuánto sale». María le explicó que había dos opciones: comprar un departamento en la comunidad, que salía en un precio razonable considerando que incluía todos los servicios, o rentarlo mensualmente.
Con lo que saque de la venta de esta casa, puedo comprar el departamento y me va a sobrar dinero para vivir cómodamente el resto de mis días. Tengo mi pensión del IMSS, tengo algunos ahorros y con lo que quede de la venta puedo hacer inversiones pequeñas que me den un ingreso extra. La decisión estaba tomada. Al día siguiente, María contrató a un agente inmobiliario, un señor mayor, don Arturo, con décadas de experiencia en el mercado de Guadalajara. Fue a evaluar la casa, tomó fotos, hizo mediciones. Le dijo a María que la propiedad estaba en una ubicación excelente, en una colonia tradicional que seguía siendo muy cotizada y que, aunque necesitaba algunas reparaciones menores, el valor del terreno solo ya era considerable. Le sugirió un precio de venta que sorprendió gratamente a María. Había trabajado tanto por esa casa y ahora resultaba que valía más de lo que había imaginado. Pusieron la casa en venta en febrero, don Arturo colocó un letrero afuera, publicó anuncios en línea, programó visitas. María se esforzó por mantener todo impecable, limpiaba diariamente, mantenía el jardín perfectamente podado, se aseguraba de que cuando llegaran posibles compradores la casa se viera en su mejor versión. Carolina la ayudaba. Venía temprano algunos días para ayudarle con la limpieza profunda, movían muebles, sacaban cosas que ya no servían. Fue durante ese proceso de preparar la casa para vender que María descubrió algo que la conmovió profundamente. Estaba limpiando el closet de su recámara, sacando ropa vieja que pensaba donar, cuando encontró una caja de zapatos en la parte alta del closet. La bajó, sopló el polvo de la tapa y al abrirla encontró cartas. Decenas de cartas que Roberto, su difunto esposo, le había escrito durante los meses previos a su muerte, cuando ya sabía que su corazón estaba fallando, pero no le decía nada a ella para no preocuparla. María se sentó en el borde de la cama y comenzó a leer. Las lágrimas le corrían por el rostro, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado en los últimos meses. Eran lágrimas de amor, de nostalgia, de conexión con un pasado que había sido genuinamente hermoso. Roberto le escribía sobre lo orgulloso que estaba de ella, de su fortaleza, de su dedicación como enfermera y como madre. Le escribía sobre Esteban, sobre sus esperanzas para el niño, sobre lo mucho que confiaba en que ella sabría guiarlo por el camino correcto. En una de las cartas, Roberto había escrito algo que le llegó directo al corazón. Mi amor, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que lo único que me duele de morirme es dejarte sola. Pero sé que eres fuerte, más fuerte de lo que tú misma crees. Vas a estar bien. Y Esteban va a estar bien porque tiene a la mejor madre del mundo. Solo te pido una cosa, no sacrifiques tu felicidad por él. Ámalos, a él y a quien sea que esté en tu vida, pero ámate a ti primero. Prométemelo. María cerró la carta y la apretó contra su pecho. Roberto había sabido, de alguna forma había sabido que ella tendría la tendencia a olvidarse de sí misma por cuidar a otros. Y le estaba pidiendo desde el pasado que no lo hiciera, que se amara a sí misma primero. Sintió como si su esposo le estuviera dando permiso, incluso desde la tumba, para tomar las decisiones que necesitaba tomar para estar bien, para vender la casa, para mudarse, para dejar ir a un hijo que la había traicionado, para empezar de nuevo. Guardó las cartas cuidadosamente en su bolsa. No iban a quedarse en la casa cuando se vendiera. Esas eran tesoros que se llevaría consigo a donde fuera. Durante los siguientes días, María se dedicó a clasificar sus pertenencias con un criterio nuevo. Ya no se trataba de aferrarse a cada objeto por el recuerdo que representaba, sino de elegir conscientemente qué valía la pena llevar a su nueva vida y qué era hora de dejar ir. Donó montones de ropa a Cáritas, regaló muebles a vecinos y conocidos, vendió algunos electrodomésticos y adornos en una venta de garaje que organizó un sábado por la mañana con la ayuda de Carolina y Estela. Fue catártico ver cómo objetos que había cargado durante décadas encontraban nuevos dueños, nuevas historias. Una señora joven compró la vajilla de porcelana que María había usado en ocasiones especiales. Un estudiante compró el librero de madera donde habían estado los libros de texto de Esteban. Una familia compró la mesa del comedor donde habían cenado durante años. A finales de marzo, después de casi 2 meses en el mercado, apareció un comprador serio. Era una pareja joven, profesionistas los dos, buscando su primera casa. Visitaron la propiedad un miércoles por la tarde. María los recibió con amabilidad, les mostró cada rincón, les contó la historia de la casa sin entrar en detalles dolorosos. Les habló de la bugambilia que florecía espectacularmente, del árbol de limones en el patio trasero que daba frutos dulces, de los vecinos tranquilos y amables. La pareja se enamoró del lugar.
Hicieron una oferta que estaba solo ligeramente por debajo del precio de venta. Don Arturo le recomendó a María que aceptara. «Es una oferta justa, señora, y los compradores tienen su crédito hipotecario preaprobado. Podemos cerrar la operación en 6 semanas». María aceptó. Firmaron el contrato de compraventa preliminar. Se estableció la fecha de escrituración para el primer viernes de mayo. Con la venta prácticamente asegurada, María aceleró sus planes. Fue a Villa Serena y apartó uno de los departamentos disponibles. Era un espacio en la planta baja perfecto para ella, que ya no quería lidiar con escaleras. Tenía una vista bonita al jardín central de la comunidad. La recámara era pequeña pero suficiente. El baño estaba adaptado con barras de apoyo en la regadera y junto al excusado. La cocineta era funcional aunque básica, pero María sabía que no la usaría mucho porque la comunidad ofrecía 3 comidas al día en el comedor comunitario. Lo que más le gustó del departamento fue el pequeño balcón. No era grande, apenas cabían una silla y una maceta, pero daba al jardín y tenía buena luz. María se imaginó sentada ahí por las mañanas tomando su café, viendo a otros residentes caminar por los senderos, saludando a sus nuevos vecinos. La idea le producía una sensación de anticipación positiva que hacía mucho no sentía. Pagó el enganche del departamento con sus ahorros. La escrituración de Villa Serena estaba programada para una semana después de que vendiera su casa, tiempo suficiente para que le transfirieran el dinero y ella pudiera pagar el departamento de contado. Don Arturo la ayudó con todos los trámites legales, se aseguró de que todo estuviera en orden, le recomendó un notario confiable que manejó ambas transacciones de manera coordinada. Durante esas semanas de espera, María comenzó a sentir algo parecido a la emoción. Por primera vez en mucho tiempo, estaba construyendo algo para ella, tomando decisiones basadas en lo que ella quería y necesitaba, no en lo que otros esperaban de ella. Compartió sus planes con las pocas personas cercanas que tenía. Estela estaba feliz por ella. Carolina, aunque triste de que su amiga se mudara a Zapopan, que estaba a media hora de distancia, también la apoyaba completamente. «Nos vamos a seguir viendo», le prometió Carolina. «Yo voy a ir a visitarte seguido y tú vienes cuando quieras. Además, con lo que me cuentas de todas las actividades que hay allá, vas a estar tan ocupada que casi no vas a tener tiempo de extrañar el barrio». María sonrió. Era cierto. El programa de actividades de Villa Serena era impresionante. Había yoga los lunes y jueves temprano, clases de pintura los martes, club de lectura los miércoles, zumba dorada los viernes, tardes de cine los sábados, misa los domingos en la capilla interna. Llegó mayo. La primera semana fue un torbellino de actividad. El viernes por la mañana se llevó a cabo la escrituración de su casa. María firmó documentos ante el notario, recibió el cheque certificado de los compradores, estrechó manos, deseó buena suerte. Cuando salió de la notaría, sintió un nudo en la garganta, pero también un peso menos en los hombros. Ya no era dueña de la casa que había sido su hogar durante más de 3 décadas. Era liberador y aterrador a la vez. El lunes siguiente, escrituró su nuevo departamento en Villa Serena. Esta vez, el procedimiento fue más rápido. Pagó el monto total, recibió las llaves, firmó el contrato de la comunidad donde se establecían las reglas de convivencia y los servicios incluidos. El administrador de Villa Serena, un señor amable de unos 50 años llamado Fernando, le dio la bienvenida oficialmente y le entregó un paquete de información con horarios, directorio de residentes, números de emergencia y un calendario de actividades del mes. Entre la escrituración de la casa y la del departamento, María había contratado una empresa de mudanzas. No tenía mucho que llevar. Había reducido sus pertenencias a lo esencial: su cama, que era cómoda y le gustaba, un sillón individual que había sido de Roberto y al que tenía cariño, su ropa y objetos personales, algunos libros, las fotos familiares que había decidido conservar, aunque retiró del lote todas las fotos recientes de Esteban y Lucía, las cartas de Roberto y poco más. El martes de la segunda semana de mayo, la mudanza se llevó a cabo. Carolina y Estela la acompañaron. Los trabajadores de la empresa fueron eficientes y cuidadosos. En unas pocas horas habían cargado todo en el camión. María hizo un último recorrido por la casa vacía. Sus pasos resonaban en los cuartos sin muebles. Se detuvo en cada habitación, no exactamente despidiéndose, sino reconociendo que esa etapa de su vida había terminado. Cuando llegó al cuarto que había sido de Esteban, se quedó parada en el umbral un momento más largo.
Recordó al niño que había sido antes de que la ambición y la influencia de Lucía lo cambiaran. Recordó noches de cuentos antes de dormir, mañanas de prisa preparándolo para la escuela, tardes de ayudarlo con la tarea. Recordó al joven que se graduó de la universidad lleno de esperanzas y planes. Recordó al hombre que ese joven se convirtió y cómo ese hombre había terminado amenazándola en su propia sala. «Adiós, Esteban», susurró. No era un adiós físico, porque su hijo estaba en prisión y no estaba presente. Era un adiós emocional, un cierre, una forma de dejar ir la esperanza de que las cosas pudieran ser diferentes, de que su hijo pudiera cambiar, de que pudieran tener una relación sana algún día. María sabía que probablemente nunca volvería a ver a Esteban y estaba en paz con eso. Salió de la casa por última vez. Carolina y Estela la esperaban en el coche. Cerró la puerta con llave, la misma puerta que había abierto miles de veces, y caminó hacia el coche sin mirar atrás. El camión de mudanzas ya había partido hacia Villa Serena, ellas lo seguirían. Una nueva vida esperaba. El departamento en Villa Serena era pequeño comparado con la casa, pero María descubrió que eso no le molestaba. De hecho, había algo reconfortante en tener un espacio manejable, donde todo estaba al alcance de la mano, donde no había escaleras que subir ni jardines grandes que mantener. Los trabajadores de la mudanza acomodaron los muebles según las instrucciones de María. Carolina y Estela la ayudaron a desempacar las cajas, a organizar la ropa en el closet, a poner las sábanas en la cama. Al final de la tarde, cuando todo estaba más o menos en su lugar, las tres mujeres se sentaron en el pequeño balcón a tomar un té. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Desde el jardín les llegaba el sonido de una fuente y el canto de algunos pájaros. Había otros residentes caminando por los senderos, algunos solos, otros en parejas o pequeños grupos. Se veía tranquilo, pacífico, como un mundo aparte del caos exterior. «¿Cómo te sientes?», preguntó Estela tomando la mano de su prima. María pensó un momento antes de responder. «Rara», dijo finalmente. «Es raro estar aquí, en un lugar nuevo, sin todas mis cosas. Pero también me siento ligera, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. No sé si me explico». Carolina asintió. «Te explicas perfecto. A veces necesitamos soltar cosas, incluso cosas que amamos para poder seguir adelante. Y tú has soltado mucho, amiga. La casa, los recuerdos, la esperanza de tener una relación con Esteban, pero lo que has ganado es tu paz, tu seguridad, tu libertad para decidir cómo vivir el resto de tu vida». María sintió que las lágrimas le llenaban los ojos, pero eran lágrimas buenas esta vez. Lágrimas de gratitud, de alivio, de esperanza. «Gracias», les dijo a sus amigas. «Gracias por estar aquí, por apoyarme, por no juzgarme. No sé qué habría hecho sin ustedes». Estela y Carolina la abrazaron, los tres cuerpos juntos en ese pequeño balcón, sosteniendo entre todas el peso del dolor pasado y la promesa del futuro. Los primeros días en Villa Serena fueron de adaptación. María se despertaba temprano, como siempre había hecho, pero ahora, en lugar de enfrentarse al silencio de una casa grande y vacía, escuchaba sonidos de vida, pasos en el pasillo, voces en el jardín, el tintineo de cubiertos del comedor comunitario que estaba a pocos metros de su departamento. Era extraño al principio, después de tantos años de vivir prácticamente sola, pero descubrió que era un tipo de extrañeza agradable. Le recordaba sus años en el hospital, cuando trabajaba rodeada de gente, cuando siempre había movimiento y ruido y vida a su alrededor. El primer desayuno en el comedor comunitario fue intimidante. María llegó a las 8 de la mañana, la hora que le habían sugerido como la más tranquila. Aún así, había al menos 20 personas desayunando. Mesas de 4 o 6 personas, algunas llenas, otras con espacios vacíos. María tomó una bandeja, se sirvió café, eligió fruta picada y un par de molletes y luego se quedó parada sin saber dónde sentarse. Se sintió como una niña en su primer día de escuela, buscando dónde acomodarse sin invadir el espacio de nadie. «Señora, aquí hay lugar», una voz femenina y alegre la llamó desde una mesa cerca de la ventana. María volteó y vio a una mujer de cabello blanco corto, lentes de colores brillantes y una sonrisa amplia que le saludaba con la mano. Había otras 2 personas en esa mesa, un hombre mayor calvo y una mujer delgada con el cabello pintado de un tono caoba. María caminó hacia allá, agradecida de no tener que buscar una mesa vacía. «Buenos días», dijo María tímidamente mientras ponía su bandeja sobre la mesa. «Gracias por invitarme a sentarme con ustedes». La mujer de los lentes de colores hizo un gesto como quitándole importancia. «Por favor, aquí somos todos nuevos alguna vez. Yo soy Beatriz, pero todos me dicen Betty».
Él es don Roberto, aunque no tiene nada que ver con el cantante, añadió con un guiño. Y ella es Silvia. Los otros dos asintieron en saludo. María se presentó y comenzó a desayunar mientras Betty llevaba la conversación. Resultó que Betty había llegado a Villa Serena hacía 2 años después de enviudar. Don Roberto llevaba 3 años ahí. Había entrado después de una caída en su casa que lo hizo darse cuenta de que necesitaba estar en un lugar con más apoyo. Silvia era la más nueva antes de María, apenas llevaba 6 meses y había llegado por decisión propia después de jubilarse de su trabajo como maestra de primaria. ¿Y tú, María?, preguntó Betty con curiosidad genuina, no chismosa. ¿Qué te trae a Villa Serena? María dudó un momento. No quería compartir toda su historia, no todavía, no con personas que acababa de conocer, pero tampoco quería mentir. Vendí mi casa, dijo simplemente. Era muy grande para mí sola y decidí que quería estar en un lugar con más compañía, donde hubiera actividades y pudiera hacer amistades nuevas. Era verdad, aunque no toda la verdad. Betty asintió comprensiva. Hiciste bien. La soledad es terrible, especialmente cuando uno ya está mayor. La conversación fluyó naturalmente después de eso. Hablaron sobre las actividades de Villa Serena, sobre cuáles valían la pena y cuáles eran un poco aburridas. Betty recomendó entusiastamente la clase de pintura de los martes, donde había conocido a algunas de sus mejores amigas de la comunidad. Don Roberto sugirió el yoga, que según él le había ayudado enormemente con sus problemas de espalda. Silvia habló del club de lectura, donde ese mes estaban leyendo como agua para chocolate y las discusiones habían sido fascinantes. Cuando terminó el desayuno, María se sentía más ligera. Había tenido una conversación normal, agradable, sin el peso del trauma reciente, sin tener que explicar nada doloroso. Betty le pidió su número de departamento antes de despedirse. Voy a tocar tu puerta mañana antes de la clase de yoga. Vamos juntas, ¿te parece? María aceptó encantada. Tener a alguien que la incluyera, que la tomara de la mano metafóricamente en este nuevo entorno, era justo lo que necesitaba. Esa tarde, María exploró más a fondo las instalaciones de Villa Serena. Caminó por los senderos del jardín, que estaban bien mantenidos y llenos de flores. Había bancas cada cierta distancia, lugares donde sentarse a leer o simplemente disfrutar del día. Visitó la biblioteca, un espacio pequeño pero bien surtido con libros de todo tipo. Vio el salón de manualidades, donde un grupo de señoras estaba haciendo flores de papel crepé. Pasó por el gimnasio, donde varios residentes usaban las máquinas bajo la supervisión de un instructor joven y paciente. Lo que más le gustó fue la capilla. Era un espacio pequeño, íntimo, con capacidad para unas 30 personas. Tenía vitrales sencillos pero bonitos que proyectaban colores suaves cuando entraba el sol. María entró, se sentó en una de las bancas de madera y simplemente respiró. Hacía mucho que no entraba a una iglesia, no desde antes del incidente con Esteban. Había perdido un poco la fe durante esos meses oscuros, había cuestionado por qué Dios permitiría que su propio hijo la tratara así. Pero ahí, en esa capilla pequeña y silenciosa, sintió algo de paz. No encontró respuestas a sus preguntas existenciales, pero encontró un espacio donde podía estar consigo misma sin juicios. Rezó, no las oraciones formales que había aprendido de niña, sino una conversación honesta con Dios o el universo o quien fuera que escuchara. Agradeció por seguir viva, por tener un techo sobre su cabeza, por las personas que la habían apoyado. Pidió fuerza para seguir adelante, para construir esta nueva vida, para encontrar propósito y alegría en sus días. Los días se fueron convirtiendo en semanas. María estableció una rutina que le funcionaba. Se levantaba a las 6, se arreglaba, iba al comedor a desayunar a las 8. 3 veces por semana asistía a yoga con Betty y descubrió que a pesar de su edad y de años sin hacer ejercicio formal, su cuerpo respondía sorprendentemente bien. El instructor, un muchacho llamado Javier, que no tendría más de 25 años, pero que tenía una paciencia infinita con los adultos mayores, la felicitaba por su flexibilidad y le decía que se notaba que había sido una persona activa. Los martes por la tarde iba a la clase de pintura. Al principio se sentía intimidada porque algunas de las señoras pintaban realmente bien, pero la instructora, una artista local llamada Patricia, le aseguró que no se trataba de ser perfecta, sino de disfrutar el proceso. María empezó con acuarelas, pintando cosas simples, flores, paisajes, copias de fotografías. Descubrió que tenía un talento natural para los colores, para mezclarlos y crear tonos interesantes. No iba a ganar ningún concurso, pero sus pinturas tenían algo, una sinceridad que a ella le gustaba.
Se unió al club de lectura después de algunas semanas de dudarlo. No había sido gran lectora durante sus años de trabajo, nunca había tenido tiempo. Pero ahora el tiempo era lo que le sobraba. Empezaron con un libro de Laura Esquivel que le gustó más de lo que esperaba. Luego leyeron algo de Gabriel García Márquez que le costó más trabajo porque el estilo le parecía denso, y después un thriller mexicano contemporáneo que la tuvo al borde del asiento. Las discusiones del club eran animadas, a veces se desviaban completamente del libro para hablar de sus propias experiencias, y María encontró que podía contribuir, que su voz importaba, que la escuchaban. Hizo amistad especialmente con Betty y con otra residente llamada Magdalena, una mujer de 72 años que había sido dueña de una tienda de telas en el centro de Guadalajara durante décadas. Magdalena tenía historias fascinantes sobre los cambios de la ciudad, sobre cómo el comercio había evolucionado, sobre los personajes coloridos que había conocido en su tienda. Las tres se volvieron inseparables. Almorzaban juntas casi todos los días, se visitaban en sus departamentos, salían a caminar por los senderos por las tardes. Carolina visitaba a María cada 2 semanas, siempre trayendo algo. Una vez flores del mercado, otra vez pan dulce de su panadería favorita, otra vez solo su presencia y ganas de platicar. María apreciaba esas visitas profundamente. Carolina era su conexión con su vida anterior, con el barrio que había dejado, con la persona que había sido. Le contaba las novedades del vecindario, quién se había mudado, quién había tenido bebé, los chismes inocuos que mantenían viva la sensación de comunidad. Estela también la visitaba, aunque con menos frecuencia porque tenía sus propios compromisos con sus hijos y nietos. Pero cuando iba, siempre era para pasar varias horas. Se sentaban en el jardín de Villa Serena o en el departamento de María si el clima no cooperaba y platicaban de todo. Estela le contaba sobre la familia extendida, sobre tías y primos que María había medio perdido de vista. María le contaba sobre sus nuevas amigas, sobre las clases y actividades, sobre lo bien que se estaba adaptando. Un tema que ninguna mencionaba era Esteban, era como un acuerdo tácito entre ellas. Estela había decidido que si María no sacaba el tema, ella tampoco lo haría. No quería remover heridas que estaban empezando a sanar. María, por su parte, simplemente no quería pensar en su hijo. No es que lo hubiera olvidado, eso era imposible, pero había logrado ponerlo en una caja mental etiquetada como pasado doloroso que ya no puedo cambiar. Y mantenía esa caja cerrada la mayor parte del tiempo. Pero había noches, inevitablemente, en que la caja se abría. Noches en que María se despertaba a las 3 de la mañana y su mente empezaba a darle vueltas a todo. Se preguntaba cómo estaría Esteban en prisión, si estaría bien, si lo tratarían mal, si tendría amigos o enemigos. Se preguntaba si pensaba en ella, si sentía remordimiento, si entendía la magnitud de lo que había hecho. Se preguntaba qué pasaría cuando saliera en poco más de un año, si intentaría contactarla, si la orden de restricción realmente lo mantendría alejado. En esas noches María se levantaba, se preparaba un té de tila y se sentaba en su pequeño balcón aunque hiciera frío. Miraba las estrellas cuando eran visibles o las luces de la ciudad a lo lejos y trataba de procesar sus sentimientos. Había leído en una revista que alguien había dejado en la biblioteca de Villa Serena sobre la importancia de permitirse sentir el dolor, de no reprimirlo. Así que se permitía extrañar al hijo que creyó tener, llorar por la relación que nunca fue realmente lo que ella pensó y eventualmente, cuando las lágrimas se secaban, también se permitía sentir alivio de que esa relación tóxica hubiera terminado. 3 meses después de mudarse a Villa Serena, María recibió una carta. Llegó por correo normal a su nuevo domicilio con el remitente claramente marcado, Centro de Reinserción Social, era de Esteban. María se quedó mirando el sobre durante largo rato, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba. No esperaba esto. La orden de restricción prohibía que Esteban se acercara a ella físicamente, pero aparentemente no prohibía que le escribiera cartas. Guardó el sobre sin abrir en el cajón de su mesita de noche. No estaba lista para leerlo, no ese día. Tal vez no estaría lista nunca. Durante toda la semana el sobre estuvo ahí como una presencia inquietante. María se sorprendía pensando en él en momentos aleatorios, durante el yoga, mientras intentaba mantener una postura, durante la clase de pintura, mientras mezclaba colores, durante las comidas con sus amigas, cuando la conversación se volvía banal y su mente divagaba.
Finalmente, un domingo por la tarde, cuando no había actividades programadas y el jardín estaba tranquilo, María sacó el sobre, se sentó en su balcón, respiró profundo varias veces y lo abrió. Dentro había 3 hojas de papel, escritas a mano con la letra de Esteban que ella conocía tan bien. Letra clara, un poco inclinada hacia la derecha, que había visto en miles de tareas escolares, en tarjetas de cumpleaños, en listas de compras. Comenzó a leer. «Mamá», empezaba la carta, «sé que probablemente no quieras saber nada de mí. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice. Pero necesito escribirte porque hay cosas que debo decir, aunque nunca me perdones. Llevo 4 meses aquí dentro y he tenido mucho tiempo para pensar. Demasiado tiempo. No hay nada que hacer aquí más que pensar. Y la verdad es que he estado pensando en ti todo el tiempo». María sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero continuó leyendo. Esteban escribía sobre la prisión, sobre lo difícil que era estar ahí, sobre cómo los primeros días había pensado que no lo soportaría. Escribía sobre los otros presos, algunos violentos, otros simplemente desesperados. Escribía sobre las rutinas, sobre la comida mala, sobre las visitas que no tenía, porque Lucía había desaparecido de su vida apenas él fue sentenciado. «Lucía me dejó», escribía. «Vino una vez, la primera semana, y me dijo que no podía con esto, que necesitaba seguir con su vida. No la culpo. Bueno, sí la culpo, pero también entiendo que ella nunca prometió quedarse en las buenas y en las malas. Eso lo prometiste tú, mamá, cuando nací, y yo rompí esa promesa de la peor manera posible». La carta continuaba con disculpas, párrafos y párrafos de disculpas que sonaban sinceras, pero que María no sabía si creer. Esteban escribía que había estado cegado por la ambición, por las presiones de Lucía, por la idea de que merecía más de lo que tenía. Escribía que no había dimensionado lo que estaba haciendo, que en el momento solo pensaba en el dinero, en resolver sus problemas económicos y no en el daño que le estaba causando a ella. «He estado yendo a las sesiones de terapia que ofrecen aquí», escribía en la segunda hoja. «Al principio iba solo porque me obligan, pero después empecé a prestarle atención. El psicólogo me ha ayudado a entender muchas cosas sobre mí mismo que no quería ver. Como que siempre sentí que tenía derecho a tu casa porque había crecido ahí, como que resentía que no me dieras las cosas tan fácilmente como yo quería. Como que dejé que Lucía me manipulara porque en el fondo yo también quería lo mismo que ella». María tuvo que detenerse un momento. Las lágrimas le nublaban la vista. Parte de ella quería romper la carta, tirarla, pretender que nunca la había recibido. Pero otra parte necesitaba leer hasta el final. Secó sus lágrimas y continuó. «No te escribo esperando que me perdones», decía la tercera hoja. «No espero que me contestes esta carta. No espero volver a tener una relación contigo. Perdí ese derecho cuando levanté ese cinturón. Cada día pienso en ese momento y me quiero morir de la vergüenza. Tú me criaste, me amaste, sacrificaste todo por mí y así te pagué. No hay forma de arreglar eso. Solo te escribo para decirte que lo siento, que entiendo si me odias, que entiendo si nunca más quieres saber de mí y que a pesar de todo, espero que estés bien, que estés feliz, que hayas encontrado paz». La carta terminaba con una simple despedida. «Tu hijo, aunque no merezca llamarte madre, Esteban». María dobló las hojas lentamente y las volvió a meter en el sobre. Se quedó sentada en su balcón durante mucho tiempo sin moverse, procesando todo lo que había leído. Era difícil saber qué sentir. Había rabia, por supuesto, rabia que nunca había desaparecido completamente. Pero también había tristeza, una tristeza profunda por todo lo que se había perdido, por todo lo que nunca podría recuperarse. ¿Creía las disculpas de Esteban? ¿Importaba realmente si las creía o no? El daño estaba hecho. Las palabras en papel no podían deshacer lo que había pasado. No podían borrar el terror que María había sentido esa tarde. No podían eliminar los meses de ansiedad y dolor que siguieron. Y sin embargo, una parte pequeña de ella, la parte madre que nunca moría del todo, se sentía ligeramente aliviada de saber que su hijo al menos reconocía su error, que no estaba culpándola a ella o al mundo de sus problemas. María guardó la carta en una caja donde tenía otros documentos importantes. No iba a contestarla, no ahora, tal vez nunca, pero tampoco iba a tirarla. Era parte de su historia, parte del proceso, y merecía ser guardada aunque fuera solo como evidencia de que había habido algún tipo de cierre, aunque fuera unilateral. Esa noche, durante la cena en el comedor comunitario, Betty notó que María estaba más callada de lo usual. «¿Estás bien, amiga?», preguntó con preocupación. María consideró mentir, decir que solo estaba cansada, pero decidió ser honesta.
Recibí una carta de mi hijo, está en prisión. Betty y Magdalena, que estaban en la mesa, intercambiaron miradas pero no dijeron nada, esperando a ver si María quería compartir más. No he hablado mucho de mi vida antes de llegar aquí, continuó María despacio, pero creo que es hora de que sepan. Mi hijo intentó robarme mi casa, me amenazó, me asustó y terminó en prisión por eso. Por eso vendí mi casa, por eso estoy aquí y hoy me escribió pidiéndome perdón. Las palabras salieron más fácil de lo que esperaba, como si las hubiera estado guardando y necesitaran ser liberadas. Betty alargó la mano y tomó la de María sobre la mesa. «Ay, querida, lo siento mucho». Magdalena también tomó su otra mano. «¿Y qué vas a hacer?». María negó con la cabeza. «No lo sé. No voy a contestar la carta, eso seguro. Pero tampoco sé si quiero perdonarlo algún día o si simplemente quiero seguir adelante sin él en mi vida». Betty asintió comprensiva. «No tienes que decidir ahora. El perdón es un proceso largo y ni siquiera es obligatorio. A veces lo mejor que podemos hacer es soltar y seguir adelante». Esa conversación marcó un punto de inflexión para María. Después de esa conversación en el comedor, algo cambió en María. No fue un cambio dramático. No fue como si de repente todas sus heridas sanaran o como si hubiera encontrado alguna respuesta mágica. Fue más bien una liberación sutil, un permiso que se dio a sí misma para no tener que resolver todo, para no tener que decidir si perdonaba o no perdonaba, si algún día volvería a tener contacto con Esteban o si simplemente seguiría su camino sin él. Podía existir en la incertidumbre y eso estaba bien. Betty y Magdalena se convirtieron en sus confidentes más cercanas después de esa noche. No porque María les contara cada detalle de lo que había pasado, sino porque sabían lo suficiente como para entender cuando tenía días difíciles, cuando necesitaba espacio o cuando necesitaba compañía. Había días en que María amanecía con el peso del pasado sobre los hombros y Betty simplemente aparecía en su puerta con 2 tazas de café y se sentaba con ella en el balcón sin decir mucho, solo estando presente. Los meses siguieron pasando. Llegó el verano con su calor característico de Guadalajara, esos días en que el sol pega fuerte pero las tardes traen lluvias refrescantes. María descubrió que le gustaba ver llover desde su balcón, el sonido del agua golpeando las hojas de los árboles del jardín, el olor a tierra mojada que le traía recuerdos de su infancia en un rancho cerca de Lagos de Moreno, donde había pasado sus primeros años antes de que su familia se mudara a la ciudad. En Villa Serena se organizó un evento para celebrar el Día de la Independencia. Hubo decoraciones con papel picado en colores patrios, música de mariachi en vivo, comida típica mexicana y hasta un pequeño desfile donde los residentes que quisieron se vistieron con trajes regionales. María, animada por Betty y Magdalena, participó en el desfile con un vestido de tehuana que había pertenecido a su madre. Se sintió un poco ridícula al principio, una mujer de 68 años disfrazándose, pero cuando vio las sonrisas en los rostros de los demás residentes, cuando escuchó los aplausos y los gritos de ánimo, se permitió disfrutar el momento. Fue durante esa celebración que conoció a don Julián, un hombre de 75 años, viudo como ella, que había sido ingeniero civil toda su vida. Era alto, con una postura sorprendentemente recta para su edad, cabello completamente blanco pero abundante y unos ojos color miel que parecían siempre estar sonriendo. Se sentó junto a María durante el almuerzo festivo y comenzaron a platicar. Descubrieron que tenían algunas cosas en común. Ambos habían perdido a sus parejas hace años, ambos habían llegado a Villa Serena buscando una nueva etapa en sus vidas, ambos disfrutaban de la lectura, aunque él prefería biografías históricas y ella novelas. Don Julián comenzó a buscarla después de ese día, la saludaba cuando se cruzaban en los pasillos, se sentaba en su mesa durante las comidas, la invitaba a caminar por los senderos del jardín por las tardes. María se dio cuenta de que le gustaba su compañía. Era fácil hablar con él. No sentía la necesidad de impresionarlo o de ocultar partes de su historia. Una tarde, mientras caminaban, don Julián le contó sobre su esposa, fallecida hacía 7 años de cáncer, y sobre cómo había batallado con la soledad después. Mis hijos querían que me fuera a vivir con ellos, le contó, pero yo sabía que eso no funcionaría. Ellos tienen sus vidas, sus familias, y yo me hubiera sentido como una carga. Así que cuando me enteré de Villa Serena, decidí intentarlo. Fue la mejor decisión que pude tomar. María asintió entendiendo perfectamente. Yo también, aunque mi historia para llegar aquí fue un poco más complicada. Don Julián no presionó para que le contara detalles. Simplemente dijo, todos tenemos historias complicadas. Lo importante es que llegamos aquí
y que estamos haciendo lo mejor de esta nueva etapa. María apreciaba esa actitud, esa forma de no necesitar conocer todos los detalles para ofrecer comprensión. Con el tiempo, y a su propio ritmo, María le fue contando partes de su historia. Nunca le dio todos los detalles más dolorosos, pero sí le habló sobre Esteban, sobre la traición, sobre cómo había terminado sola en su vejez, no por falta de familia, sino por necesidad de protegerse. Don Julián escuchó sin juzgar. Mi hijo menor, compartió él, no me habló durante 2 años porque no estuvo de acuerdo con que me mudara aquí. Decía que estaba desperdiciando su herencia, que debería haberle dejado la casa a él. Eventualmente entendió, o al menos dejó de pelear, pero esos 2 años fueron difíciles. A veces los hijos nos decepcionan de formas que nunca imaginamos. María sintió una conexión profunda en esas palabras. No estaba sola en su dolor, otras personas habían experimentado decepciones similares. La amistad entre María y don Julián creció naturalmente, sin prisa, sin expectativas románticas, pero con un cariño genuino. Se volvieron compañeros de lectura, compartiendo libros y discutiendo lo que leían. Él la introdujo a autores que ella no conocía y ella le hizo leer algunas novelas que él nunca hubiera elegido por sí mismo, pero que terminó disfrutando. A veces iban juntos a los eventos de Villa Serena, otras veces simplemente se sentaban en el jardín a conversar mientras el sol se ponía. Betty y Magdalena bromeaban diciéndole que don Julián estaba enamorado de ella. María se sonrojaba y negaba con la cabeza, insistiendo en que solo eran amigos. Pero en el fondo, tenía que admitir que la compañía de don Julián le alegraba los días, que esperaba sus conversaciones, que se arreglaba un poco más los días que sabía que lo vería. No sabía si era amor, y francamente no le importaba ponerle una etiqueta, solo sabía que era algo bueno, algo que hacía su vida más rica. Llegó diciembre, un año completo desde aquella tarde terrible en su antigua casa. María se despertó ese día consciente de la fecha, sintiendo el peso de los recuerdos. Se quedó en la cama más tiempo del usual, mirando el techo, permitiéndose recordar el miedo que había sentido, la traición, el sonido del timbre salvándola. La cara de Esteban cuando se lo llevaron esposado, todo estaba ahí, en su memoria, tan vívido como si hubiera pasado ayer. Pero también había otras imágenes. Carolina abrazándola esa noche, Estela llegando al día siguiente para apoyarla, la mudanza a Villa Serena, su primer desayuno con Betty, las clases de pintura, las caminatas con don Julián, las risas con sus nuevas amigas. Un año completo de reconstruir su vida, de encontrar nuevas razones para levantarse cada mañana, de descubrir que todavía había alegría posible, incluso después de tanta tristeza. Se levantó, se arregló con cuidado y decidió ir a misa en la capilla de Villa Serena. Hacía mucho que no iba, tal vez 2 o 3 meses, pero ese día sentía la necesidad de estar en ese espacio, de buscar algo de paz espiritual. La misa era simple, celebrada por un padre joven que venía cada domingo desde una parroquia cercana. El mensaje ese día fue sobre el perdón, sobre cómo perdonar no significa olvidar o justificar el daño recibido, sino liberarse del peso del resentimiento. María escuchó con atención. Había estado pensando mucho sobre el perdón desde que recibió la carta de Esteban meses atrás. No había contestado la carta y desde entonces no había recibido ninguna otra. No sabía si Esteban había seguido intentando contactarla y sus cartas se habían perdido o si había entendido que ella no quería comunicación. En cualquier caso, el silencio había sido un alivio, pero la pregunta seguía ahí. ¿Podía perdonar a su hijo? ¿Debía hacerlo? El padre en su homilía decía que el perdón era un regalo que uno se daba a sí mismo, no a la otra persona, que guardar rencor era como tomar veneno esperando que el otro muriera. María había escuchado esas frases antes, pero ese día, en ese momento particular, resonaron diferente. Tal vez era hora de soltar, no de olvidar, no de reconciliarse, pero sí de dejar ir el enojo que todavía cargaba en algún rincón de su corazón. Después de la misa, María caminó por el jardín sola. Necesitaba pensar, procesar. Llegó a una banca que estaba bajo un árbol de jacaranda, aunque en diciembre ya no tenía flores, y se sentó. Cerró los ojos y trató de imaginarse perdonando a Esteban. No significaba que quisiera verlo, o hablarle, o tener una relación con él. Significaba soltar la rabia, dejar de darle vueltas a lo que había pasado, aceptar que su hijo había tomado decisiones terribles y que ella no era responsable de esas decisiones. María respiró profundo y en voz baja, casi un susurro, dijo: «Te perdono, Esteban.
No sé si algún día te lo pueda decir en persona y probablemente nunca quiera volver a verte, pero te perdono porque yo necesito estar en paz. Te perdono para poder seguir adelante sin este peso en el pecho. Te perdono, pero no olvido, y sigo eligiendo mi bienestar sobre cualquier obligación que sienta que tengo contigo. Sintió como si algo se soltara dentro de ella. No fue dramático, no hubo luz celestial ni sensación de éxtasis. Fue más bien como exhalar después de haber contenido la respiración durante mucho tiempo. Una liberación pequeña pero significativa. Se quedó sentada ahí un rato más, disfrutando del silencio, del aire fresco de diciembre, de la sensación de haber dado un paso importante en su sanación. Esa tarde, Carolina vino a visitarla. María le contó sobre su momento de perdón en el jardín. Carolina la abrazó fuerte. «Me alegro tanto por ti, amiga. Te mereces paz. Te mereces ser feliz». Pasaron la tarde juntas, tomando café y pan dulce, riendo de anécdotas tontas, planeando la Navidad que se acercaba. Carolina la invitó a pasar Nochebuena con ella, pero María gentilmente declinó. «Villa Serena está organizando una cena especial. Voy a pasar la Navidad aquí con mis nuevos amigos, pero te prometo que nos vemos en Año Nuevo». La Navidad en Villa Serena fue sorprendentemente hermosa. Decoraron el comedor y los jardines con luces y adornos. Hubo un intercambio de regalos secreto entre los residentes. María le tocó comprarle un regalo a una señora llamada Guadalupe que le caía bien, aunque no era amiga cercana. Le compró un chal tejido muy bonito que encontró en una tienda del centro cuando fue con Betty a hacer compras. El regalo que María recibió fue un set de pinturas al óleo de muy buena calidad. Se enteró después que había sido don Julián quien había sacado su nombre y que había investigado discretamente con Betty qué le gustaría recibir. La cena de Nochebuena fue abundante y deliciosa. Hubo pavo, bacalao, romeritos, ponche y un montón de postres. Todos los residentes se vistieron elegantes. María estrenó un vestido color vino que había comprado para la ocasión, se peinó con esmero, se puso un poco de maquillaje. Cuando don Julián la vio llegar al comedor, le dijo con sinceridad: «Te ves hermosa, María». Ella se sonrojó como adolescente y le agradeció el cumplido. Después de la cena hubo villancicos. Alguien tenía una guitarra, otra persona un pandero, y entre todos cantaron las canciones navideñas tradicionales. María se sorprendió a sí misma cantando con ganas, sonriendo, disfrutando. Hacía tanto tiempo que no pasaba una Navidad realmente feliz. Los últimos años habían estado marcados por la tensión con Esteban, por las visitas incómodas, por las expectativas no cumplidas. Esta Navidad era diferente. Era auténtica, rodeada de gente que la apreciaba por quien era, no por lo que podía darles. A la medianoche, después de que todos se desearan feliz Navidad y compartieran abrazos, María salió al jardín. Necesitaba un momento de aire fresco. Don Julián la siguió. Se quedaron parados bajo las estrellas, en silencio al principio. Luego, don Julián habló. «María, estos últimos meses conocerte ha sido uno de los mejores regalos que me ha dado esta etapa de mi vida. Quiero que sepas que te aprecio mucho». María sintió calidez en el pecho. «Yo también te aprecio, Julián. Me has ayudado más de lo que sabes». El Año Nuevo llegó una semana después con otra celebración en Villa Serena. Esta vez Carolina sí se unió. Llegó en la tarde del 31 y se quedó hasta después de medianoche. Conoció a todas las amigas de María, cenó con ellas, brindó con sidra cuando dieron las 12. Antes de irse, le dijo a María: «Estoy tan feliz de verte así, tan bien, tan en paz. Esta era la vida que merecías desde hace mucho». María la abrazó con gratitud infinita. Sin Carolina y su intervención aquella tarde terrible, nada de esto hubiera sido posible. Enero trajo nuevos comienzos. María se inscribió a una clase de cerámica que acababan de agregar al programa de actividades de Villa Serena. Resultó que tenía manos hábiles para moldear el barro. Hizo tazas, platos pequeños, floreros. No eran perfectos, pero tenían carácter. Regaló algunas de sus creaciones a sus amigas, guardó otras para ella. Le gustaba la sensación del barro entre sus dedos, la forma en que podía crear algo de la nada, transformar un pedazo informe de material en algo funcional y bonito. Don Julián le pidió si podía pintarle un retrato. María se rió, diciéndole que ella pintaba flores y paisajes, no retratos, que no tenía ese nivel de habilidad. Pero él insistió, no un retrato de él, sino de alguien que ella quisiera. María pensó un momento y decidió pintar a Roberto, su difunto esposo, el amor de su juventud, el padre de su hijo.
el hombre que le había escrito aquellas cartas hermosas pidiéndole que se amara a sí misma primero. Usó una foto vieja como referencia y pasó semanas trabajando en el retrato durante sus clases de pintura. El resultado no fue perfecto en términos técnicos, pero capturaba algo esencial de Roberto, su sonrisa amable, sus ojos llenos de bondad. Cuando lo terminó, lo colgó en su departamento en un lugar donde pudiera verlo, pero que no fuera abrumador. Era un recordatorio de que había sido amada verdaderamente alguna vez, de que conocía la diferencia entre el amor real y las relaciones disfuncionales y de que merecía rodearse solo de personas que la valoraran genuinamente. Febrero marcó el mes en que Esteban cumpliría 1 año en prisión. María lo sabía, aunque trataba de no pensar en eso. Le quedaban aún varios meses más de sentencia, se preguntaba ocasionalmente cómo estaría, pero ya no con la angustia del principio, sino con una curiosidad distante, como alguien que se pregunta por un conocido lejano. La orden de restricción seguiría vigente incluso después de que saliera, lo cual le daba tranquilidad. No tendría que enfrentarse a él, al menos no legalmente. Una tarde de marzo, mientras María y don Julián caminaban por el jardín, él le hizo una pregunta que ella no esperaba. «María, ¿has pensado alguna vez en volver a casarte?» María se detuvo en seco, sorprendida. «¿Casarme? No, la verdad no. Después de todo lo que pasé, el matrimonio no es algo que me llame la atención». Don Julián asintió. «Lo entiendo, solo preguntaba porque... Bueno, he disfrutado mucho tu compañía estos meses y me preguntaba si algún día podrías considerar que nuestra relación fuera algo más formal. No necesariamente matrimonio, pero tal vez una relación de pareja, algo comprometido». María se tomó su tiempo para responder. Miró a este hombre que había entrado en su vida de manera tan natural, que la hacía reír, que respetaba su espacio, pero también estaba presente cuando lo necesitaba. «Julián, me caes muy bien, disfruto tu compañía enormemente, pero no sé si estoy lista para una relación romántica. Todavía estoy sanando de muchas cosas». Don Julián tomó su mano con suavidad. «No hay prisa, María, solo quería que supieras que estoy aquí, y que cuando y si algún día estés lista, me gustaría explorar esa posibilidad contigo. Pero si solo quieres ser amigos, también está perfectamente bien». María apretó su mano con gratitud. «Dame tiempo, necesito tiempo para pensar, para estar segura de lo que quiero. ¿Está bien?» Don Julián sonrió. «Por supuesto, tenemos todo el tiempo del mundo». Y siguieron caminando con las manos entrelazadas, pero sin prisa, sin presión, solo disfrutando el momento presente. Los meses siguieron pasando. María continuó con sus clases, sus amistades, sus rutinas. Hubo días buenos y días difíciles, pero en general la tendencia era positiva. Se dio cuenta de que podía pasar días enteros sin pensar en Esteban, sin sentir el peso de lo que había pasado. La herida no había desaparecido completamente. Probablemente nunca lo haría, pero había formado una cicatriz que dolía cada vez menos. En mayo, justo antes del primer aniversario de su mudanza a Villa Serena, María tomó una decisión respecto a don Julián. Se dio cuenta de que estaba lista, o al menos lista para intentarlo, para abrir su corazón de nuevo. No completamente, no sin reservas, pero sí lo suficiente como para explorar la posibilidad de tener una relación romántica a su edad. Una tarde lo invitó a cenar en su departamento, algo que no había hecho antes. Preparó mole, el platillo favorito de don Julián según le había contado. Durante la cena le dijo: «Julián, he estado pensando en lo que me preguntaste hace unos meses y creo que me gustaría intentarlo, que seamos algo más que amigos, despacio, sin prisa, pero que intentemos». El rostro de don Julián se iluminó. «¿En serio, María, me haces muy feliz». Se levantó de su silla, rodeó la mesa y la besó suavemente en la frente. Fue un gesto tierno, respetuoso, lleno de promesa pero sin exigencias. Su relación floreció lentamente. No se mudaron juntos. Ambos valoraban demasiado su independencia y sus espacios propios, pero pasaban mucho tiempo juntos. Desayunaban en la misma mesa todas las mañanas, caminaban juntos todas las tardes, iban a todas las actividades como pareja. Los demás residentes de Villa Serena los veían con ternura, como ejemplo de que el amor era posible a cualquier edad. Llegó otro diciembre, 2 años después de aquella tarde terrible. María se despertó en ese aniversario y se dio cuenta de algo importante. Estaba feliz. No una felicidad eufórica o sin complicaciones, sino una felicidad tranquila, profunda, construida sobre bases sólidas. Tenía un lugar seguro donde vivir, tenía amigas verdaderas que la apoyaban. Tenía una relación amorosa sana con un hombre que la respetaba. Tenía actividades que le daban propósito,
tenía paz. Esa tarde, mientras tomaba café en su balcón, reflexionó sobre todo el camino recorrido. Desde aquella mujer aterrorizada en su sala, con su hijo amenazándola con un cinturón, hasta esta mujer en paz, rodeada de amor y comunidad. No había sido fácil. Había habido momentos de profunda oscuridad, de querer rendirse, de sentir que nada valdría la pena. Pero había seguido adelante, un día a la vez, una decisión a la vez. Pensó en Esteban, que ya debía haber salido de prisión. No sabía dónde estaba, qué estaba haciendo, si había aprendido algo de su experiencia, y se dio cuenta de que estaba bien no saberlo. Su hijo ya no era su responsabilidad, ella había cumplido con criarlo, amarlo, darle oportunidades. Lo que él hiciera con su vida de ahí en adelante era su propia elección y responsabilidad. María podía soltar esa carga y enfocarse en su propia vida, en su propia felicidad. Don Julián apareció en su balcón con 2 tazas de chocolate caliente. Se había vuelto una tradición entre ellos, compartir chocolate caliente en las tardes frescas. Se sentó junto a ella, no dijeron mucho, solo disfrutaron la compañía mutua y la vista del jardín donde algunos residentes caminaban tranquilamente. La vida en Villa Serena seguía su ritmo constante, reconfortante, predecible en la mejor manera posible. Esa noche, mientras María se preparaba para dormir, se miró en el espejo del baño, vio una mujer de 70 años, con arrugas que contaban historias, con cabello completamente blanco que ya no se molestaba en teñir, con ojos que habían visto dolor pero que habían encontrado también alegría. Se sonrió a sí misma. «Lo lograste», se dijo en voz baja. «Sobreviviste. Y no solo sobreviviste, aprendiste a vivir de nuevo». Se metió en su cama, bajo las cobijas que olían a lavanda, y cerró los ojos sintiéndose en paz. Mañana sería otro día, con sus propios desafíos y alegrías. Habría clase de yoga temprano, luego desayuno con sus amigas, tal vez una caminata con Julián, quizás trabajar en una nueva pintura, pequeños momentos que juntos formaban una vida plena, una vida que ella había elegido conscientemente, una vida que era suya y de nadie más. María había aprendido la lección más importante, que a veces la familia no es la que lleva tu sangre, sino la que te protege cuando más lo necesitas, que el amor verdadero no exige sacrificios imposibles ni pone en riesgo tu bienestar, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para construir la vida que mereces, para elegirte a ti misma. Y que la vejez no tiene que ser sinónimo de soledad o de resignación, sino que puede ser una etapa llena de crecimiento, de nuevas amistades, de amor, de propósito. Se durmió con una sonrisa en los labios, soñando con jacarandas floreciendo y jardines llenos de luz. Su historia no había terminado de la forma en que había esperado o imaginado cuando era joven, pero había encontrado su propio final feliz, uno que no dependía de tener a su hijo cerca o de cumplir las expectativas sociales sobre cómo debería ser una madre. Su final feliz era simplemente estar en paz consigo misma, rodeada de personas que la amaban genuinamente, viviendo cada día con gratitud y esperanza. Y en el silencio de su pequeño departamento en Villa Serena, María del Rosario Hernández, viuda de Mendoza, descansaba sabiendo que había hecho lo correcto, que se había salvado a sí misma y que el resto de sus días los viviría en sus propios términos, con dignidad, con amor propio y con la tranquilidad de saber que finalmente, después de tanto tiempo de dar a otros, había aprendido a darse a sí misma lo que siempre mereció: respeto, cuidado y una vida vivida en sus propias condiciones.